Cuando escuchas que una familia puede llegar a acostumbrarse a la violencia, puedes pensar, pues es que todos están enfermos de sus emociones. Son familias tóxicas donde la mamá no pone límites al padre. En fin, que muchas veces creemos que en esas familias hay alguien enfermo y alguien sano. Y la verdad es que la violencia en las familias, pero en especial la que va de los padres y las madres a sus hijos, es resultado de un proceso complejo. ¿Cuántas veces no hemos escuchado, "Te pego porque te quiero"? Es que, hijo, ¿cómo no quieres que te pegue si no me dejas de otra? Si me hicieras caso, no te tendría que andar gritando ni pegando. En apariencia, esas familias se quieren porque no tienen problemas de relación ni son familias tóxicas. Y hasta podríamos decir que son padres y madres protectores que disciplinan a sus hijos. En México tenemos la creencia que el amor de los padres hacia sus hijos a veces justifica el uso de la violencia. Creemos que la persona que nos quiere, justo porque nos ama e intenta proteger, tiene todo el derecho a maltratarnos. De ahí las expresiones, más vale una nalgada a tiempo, más vale una bofetada antes de que se te trepen a las barbas. ¿Crees que las familias mal llamadas tóxicas son las únicas que usan la violencia? A veces tenemos tan justificada y tan naturalizada la violencia que la confundimos con amor y disciplina. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte esta mañana. Ya estamos aquí listísimos los de Diálogos en Confianza para hablar contigo de este tema tan interesante y tan importante en este momento. No es posible que nos acostumbremos a la violencia. La verdad es que nos hemos dado cuenta y nos han avisado y nos han hablado muchos de ustedes para decirnos que, bueno, están viviendo en el interior de sus casas mucha violencia. Entonces, la verdad es que lo que tenemos que hacer es tener mucho cuidado, tener mucha paciencia y hoy los especialistas invitados nos van a decir qué es lo que podemos hacer para no acostumbrarnos a vivir en violencia. De por sí lo que estamos viviendo ahorita es bastante difícil, es duro, nos está costando trabajo y sé que hace que muchas de nuestras emociones pues se nos desborden y que muchas de ellas no tengamos la capacidad de poder regularlas y de poder pues bajarles el volumen y atenderlas como se debe de atender, y muchas veces lo que hacemos es expresarlas de manera violenta y los niños son los que están en medio de toda esta violencia. Nos han estado diciendo que hay muchos tipos de violencia que están viviendo, por supuesto, física, emocional, sexual. Tenemos que frenarnos. Tenemos que frenarnos todos, por favor, ayudemos en este momento. Y bueno, pues ya estamos listos para empezar este programa. Le doy los buenos días a nuestras compañeras, las intérpretes de lengua de señas mexicana. Ahorita está ahí con nosotros Istiel Cañeda. Y bueno, por supuesto también a Sandy. Sandy, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Buenos días. Muy bien, Cris. Muy buenos días. Buenos días a todo el equipo, a todos en el estudio, nuestros invitados. Me da muchísimo gusto saludarlos desde casa y también invitarlos a que participen con este tema y nos cuenten cómo están viviendo, si es que están viviendo violencia, si les ha costado mucho trabajo convivir con las personas con quienes les tocó vivir estos días y bueno, si esta violencia ya venía desde antes. Consulten con nuestros invitados especialistas, están todas nuestras redes sociales disponibles para ustedes. Recuerde que está nuestra transmisión en Facebook Live, ahí nos puede dejar sus dudas, sus comentarios, llamarnos vía telefónica. También tenemos nuestro tweet listo y nuestra cuenta de Instagram. No se pierda las próximas 2 horas, van a estar muy interesantes, pero sobre todo participe con su opinión. Por supuesto que sí. Sandy, qué gusto saludarte y bueno, importantísimo estar hablando de este tema tan fundamental que es, bueno, cómo se ha vivido todo esto que tiene que ver con las emociones en estos momentos en el interior de las casas. Así es que bueno, pues ya estaremos un poquito más adelante conectándonos contigo para que nos leas todo lo que está diciendo el público. Sandy, te mando un beso enorme. Lista, claro que sí, igualmente. Y bueno, tenemos con nosotros el día de hoy a Jutta Battenberg. Ella es teóloga, psicoterapeuta gestalt y especialista en desarrollo humano. Es directora del Centro de Desarrollo Humano y Espiritualidad Domus Vitae AC.
Yuta, ¿cómo estás? Hola, buenos días, mucho gusto. Qué gusto Gracias. tenerte por aquí. No, gracias Bienvenida y nuevamente. gracias por estar el día de hoy aquí. De veras, Con muy mucho gusto. importante. También está con nosotros el doctor Juan Manuel Quijada Gaitán. Él es psiquiatra y director general de los servicios de atención psiquiátrica de la Secretaría de Salud. Doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal? Juan Buenos Manuel. días. Muchas gracias. Buenos días a Bienvenido, todos. muchas gracias. Gracias. Y también está el día de hoy con nosotros Silvia Cobian. Ella es psicoterapeuta individual, de pareja y sexual. Silvia, ¿cómo estás? Buenos días, gracias. Qué gusto tenerte también Igualmente. por aquí. Y bueno, también vamos a tener a una especialista que se encuentra en el centro de contacto con la audiencia y ella dará orientación telefónica. Así es que, bueno, como ya sabes, tenemos nuestros teléfonos abiertos para que cualquier cosa que tú necesites, ella pueda atender la llamada, porque sabemos que en este momento este punto es un punto importante y estamos en crisis en esto. Y ella se llama Jessica Díaz García, ella es psicóloga del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Y bueno, para que puedan hablar con ella, por favor, marquen el 51 66 40 00. Se los vuelvo a repetir, es el 51 66 40 00. Y entonces, bueno, pues ya van a poder estar en contacto con ella y cualquier duda, cualquier cosa que necesiten, cualquier tema que quieran hablar con respecto a lo que estamos platicando el día de hoy, que es la violencia en el interior de la familia, en el interior de los hogares, pues lo van a poder hacer con ella. Y bueno, por supuesto, también, como ya dijo Sandy, todas nuestras redes están abiertas para que ustedes también puedan escribirnos y vamos a ir leyendo sus comentarios. Y bueno, como todos los martes, también tenemos lista una encuesta de Twitter. Déjenme ver si ya está. No sé si ya la tenemos. Parece que todavía no, pero bueno. Un poquito más adelante se las diré. Y entonces, bueno, estamos en la tercera semana de confinamiento, ¿no? Estamos, digamos que, viviendo una situación que está siendo muy diferente a todo lo que habíamos vivido los papás, las mamás, los niños, los abuelos, ¿no? Estas familias que a veces viven todas extendidas. Y entonces, bueno, es posible que algunas familias hayan logrado establecer alguna rutina, ¿no? Y que hayan logrado encontrar algún tipo de armonía y todo esto. Pero, sin embargo, hay que nombrar que muchas veces hay brotes de violencia. ¿Qué es lo que podemos decir sobre eso? Sí, efectivamente, la violencia, en primer lugar, es una actividad cultural que se nos dispara por muchas situaciones y una de ellas va a tener que ver cuando estamos sometidos a una realidad diferente a la que queremos. Y esa es la que tenemos que tomar ahorita muy en cuenta. Ninguno de nosotros esperábamos esta situación y mucho menos las medidas que son necesarias tomar para resguardar la vida de todos nosotros y especialmente de las personas con mayor fragilidad física por condiciones previas de salud, que son a las que estamos tratando de cuidar. Claro. Entonces tenemos que estar conscientes de que estamos sometidos a una situación que no deseamos, que no quisimos, pero eso no implica que no la podamos sobrellevar. Pero para eso vamos a necesitar herramientas y vamos a tener que reconocer sobre todo qué nos está pasando. ¿No? Claro, porque un detalle de la violencia es que a veces, como dice el refrán, no me importa quién me la hizo, sino quién me la paga. ¿No? Y entonces, esta situación de confinamiento, esta realidad que me está alterando, la tengo que descargar sobre alguien y la descargo sobre las personas que me es más fácil descargarlas. Esto siempre lo hacemos. Y en ese sentido, los que son más débiles que yo. Híjole. Y los que tengo más cerca. Entonces, desgraciadamente, sí, a mayor cercanía física, mayor posibilidad de descargar mi violencia ahí. Oye, Silvia, ¿y qué tipo de violencia es la que se puede encontrar en el interior de las familias ahorita? Mira, yo quisiera definir o describir con definiciones muy precisas lo que sería la violencia para que entendamos emocionalmente más qué nos está pasando. El significado latín y hebreo de violencia es fuerza y el latín le añade que es transportar fuerza. Entonces es entender que nosotros somos muchas fuerzas emocionales, físicas, mentales, de pensamiento. En estas fuerzas, lo que hemos vivido en esta cultura es mucha represión, mucho etiquetar emociones como buenas o malas, y entonces hemos vivido ya desde ahí esta segunda parte o esta otra definición de violencia, que es usar esas fuerzas para dañar. Se las dejo simple,
para que no nos Entonces, en esta educación que hemos recibido, hemos bloqueado la posibilidad al 100%, digamos, o a un porcentaje alto, de manejarnos emocionalmente. Y lo que está pasando ahorita es que, claro, nos bajamos del track de la vida cotidiana que nos permite tener refugios, disimular emociones. Nos vamos a quedar ahorita con eso y de regreso, Eli. Exacto. Quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. Para que nos quede claro qué es violencia y cómo se ejerce en contra de nuestras niñas y niños, vamos a ver lo que nos dice la UNICEF. La violencia contra las niñas, niños y adolescentes es toda forma de perjuicio o abuso físico, mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluida la sexual. La UNICEF define todos los tipos de violencia que se pueden ejercer en contra de las niñas, los niños y los adolescentes. Sin embargo, la que nos interesa señalar en este momento es la violencia emocional, porque en ocasiones lo que creemos que es una forma de educar es una forma de violencia. La violencia emocional es toda forma de maltrato psicológico, abuso mental, agresión verbal y descuido emocional. Se manifiesta como una relación personal perjudicial persistente con el niño, como hacerle creer que no vale nada, que no es amado ni querido, que está en peligro o que solo sirve para satisfacer las necesidades de otros. También implica asustarlo, aterrorizarlo y amenazarlo, injuriarlo, humillarlo, menospreciarlo, ridiculizarlo y herir sus sentimientos. De hecho, cuando exponemos a nuestros hijos o hijas a los pleitos y peleas de sus padres, estamos ejerciendo una forma de violencia emocional. Ahora que ya lo sabes, te toca reflexionar lo que sí está en tus manos para proteger a tus hijos de esta forma de maltrato. Bueno, pues ya estamos de regreso y algunos están comentando que por qué entramos un poquito antes, sí lo estuvimos anunciando, para que ustedes sepan que, bueno, ahora vamos a entrar en cuanto termine la transmisión de noticias, vamos a entrar directo nosotros. Y bueno, quiero ahora sí decirles, antes de que le demos la palabra a Silvia, que se quedó con Eli, nada más lo de la encuesta de Twitter, que dijimos hace un momentito que ya estaba lista, y fíjense, ya la tenemos ahí. Y entonces les dejamos esta. ¿Has notado que la violencia en casa y con tus hijos ha aumentado a partir del confinamiento sanitario? Fíjense, el 27.1% nos dijo que sí, el 62.5% nos dijo que no y el 10.4% nos dijo que a veces. Y bueno, por supuesto que hay muchos que nos están diciendo que les interesa muchísimo este tema, por supuesto porque a veces también las formas de violencia no son tan claras como nosotros a veces creemos y sin embargo estamos ejerciendo la violencia. Vamos a ver a qué nos referimos con esto, con el I de Silvia. Dinos, Silvia. Pues vamos a ver, creo que lo que acaban de pasar justamente completa más esto que era mi intención decir, de cómo la violencia, una definición de violencia es esas fuerzas moviéndose, ¿sí? Y eso no lo podemos evitar porque ese movimiento es humano y lo tenemos dentro. Pero esta otra definición de violencia que muy bien en las cápsulas lo describen más detalladamente es usar esas fuerzas que yo soy, esas fuerzas emocionales para dañar a alguien. Y lo que decía es que hemos aprendido en esta cultura a reprimir emociones que hemos etiquetado como malas, como el miedo, la incertidumbre, el enojo. Y son emociones que son fuerzas nuestras y que cumplen funciones muy importantes. Y en una situación como esta, donde nos hemos bajado, digamos, del tren de la vida diaria y nos hemos guardado, y además ante el peligro de el contagio, ¿sí? Que aunque ya sabemos que un gran porcentaje va a tener el virus y no va a pasar nada, pero todo esto hace que sintamos que nuestros referentes de seguridad no están, porque además hay una gran discusión en las redes de 1000 cosas que son nuestras fuentes de seguridad y que todas se están moviendo.
Entonces lo que sucede es que con el confinamiento no nos está quedando de otra más que estar con nosotros mismos. Y esa represión y esa falta de manejo y ese miedo que le tengo al miedo, al enojo y a mil cosas está surgiendo. Además de que hay grandes preocupaciones donde la gente con la preocupación lo que hemos aprendido a hacer mucho es a tratar de controlar. No hables, no digas, no te muevas, no, ay, vámonos a otro lugar y vámonos a confinar y vamos a hacer cosas donde nadie nos toque. O sea, o estos ataques que hay incluso a la gente que está ayudando como el cuerpo médico. Es decir, atacamos aquello que sentimos que es un peligro fantaseado, porque en realidad es un escudo que nos ayuda. Esas personas nos ayudan, pero nuestra confusión emocional por esta falta de claridad de cómo manejarnos no es de ahorita, viene de muy atrás. Programas como estos de años han estado hablando y atacando todo esto, o instituciones que hacen programas para entender cómo hemos venido mal manejando la emoción y eso qué cantidad de enfermedades emocionales y físicas y problemáticas sociales nos genera. Entonces, creo que ahorita es una gran oportunidad para ver qué podemos hacer con la emoción que no hemos aprendido a manejar, porque ahorita estamos obligados a hacerlo más que nunca. Claro, por supuesto. Ahora, como tú bien dices, Silvia, es una área de nuestra vida que difícilmente se atiende, ¿no? Que no se le pone el foco y la atención necesaria en lo cotidiano, y podríamos decir que en muchos aspectos pues somos ignorantes en el tema de las emociones, ¿no? Entonces, justamente eso que está sucediendo sería fantástico, ¿no? Que los seres humanos en este momento volteáramos a vernos, oírnos y sentirnos. Y entonces, bueno, pues gracias a eso poder actuar de una manera diferente, pero está costando trabajo, ¿no? Ahorita vamos a ver las llamadas que nos están diciendo, les está costando muchísimo trabajo, porque, bueno, estamos viviendo también mucho estrés, mucha incertidumbre, todas estas emociones que estamos viendo, y también todo esto que tiene que ver con la información cruzada, ¿no? Esto que también decía Silvia de las redes, que todos los medios de comunicación, las redes sociales, el internet, y cuesta mucho trabajo que nosotros sepamos a quién hacerle caso, cuál de las noticias, y entonces a veces nos pueden causar como un cúmulo de emociones que nos pueden llevar a todo este estrés. Así es, efectivamente estos mecanismos que tenemos para contender con toda la vida cotidiana, con el estrés, que habría que reconocerlos, habría que saber cuáles son nuestras capacidades, nuestras habilidades, es lo que nos va a llevar a contender en la vida diaria con esto. Y de repente, este factor de confusión, de yo ya no sé a qué me estoy enfrentando, porque ya me confundí después de escuchar un montón de noticias todo el día, y de esa una parte son noticias falsas, me meten más confusión todavía. Y entonces estas habilidades o estas herramientas que puedo o no tener, no pasa nada si no las tengo. Es un momento, como dicen aquí las colegas, para desarrollarlas. Son las que me pueden poner en un estado de, primero, a la defensiva, y enseguida, ante cualquier estímulo, soltar yo como se dice, el primer golpe, el primer trancazo, para todos lados y hacia todos lados, ¿no? Y como comentabas hace un ratito, y también en estas partes de la violencia que a veces no se reconocen como tal, dentro de la familia, y aquí está mi colega a nivel de pareja, por ejemplo, el silencio es algo que difícilmente se reconoce como violento, pero hemos de saber y de decir que es una de las maneras más violentas que tenemos los humanos dentro de casa, ¿no? Entonces, hay muchas maneras de manifestar esta violencia, pero también hay muchas maneras de contenerla. Claro, porque hay también violencia psicológica que tiene que ver con este silencio, y muchas otras acciones que se ejercen en el interior que ya nos irán diciendo. Y bueno, por supuesto que violencia física, ¿no? Y entonces salimos a preguntarles a los niños, ¿tus papás te pegan? Vamos a ver qué nos dijeron. Mis papás no me pegan. Me han pegado porque saco malas calificaciones en la escuela, o a veces llego tarde a mi casa. No me han maltratado. Sí, me dan nalgadas. A mí mis papás no me pegan. Y una que otra vez cuando sí están muy enojados, pues sí me pegan un poquito. Me dieron una cachetada. Una vez salí muy baja de calificaciones. Otra vez fue porque mentí muy feo.
y otra vez fue porque agarré cosas que no eran mías. 2 ocasiones sí me han pegado porque lo hice enojar mucho. La última vez que me pegaron creo que fue hace 10 años. Mi papá me da cocos y mi mamá pues me da una nalgada. Cuando me porto mal sí me pegan. La última vez que me pegaron fue porque molesté a mi hermana. Sí, una nalgada, pero leve. A veces sí, mis papás me pegan. Porque a veces salgo mal las cosas. Me dan una nalgada. Me dan más o menos cachetadas. A mí no me pegan. Sí, sí me han pegado. Una vez nada más. Porque me he portado mal. Sí, sí me pegan. Me dan nalgadas. Porque me porto mal. Cuando me porto mal. Sí, me dan nalgadas. Alguna vez de cocos, nalgadas por las piernas. Sí, sí me pegan. A mí sí me pegan mis papás. Con nalgadas, zapes o cocos así. Porque luego me porto mal. Sí, sí me pegan. Me pegan con cosas extrañas luego. No tanto. Si me pegan, me dan nalgadas. Porque me porto mal. Hacer con pellizcos, cachetadas, nalgadas. Me dan pellizcos, me pegan con la mano. Porque hago cosas malas así. Ay, caray. Por obvias razones es anónimo, ¿no? Pero ¿qué tal lo que estamos escuchando? Es doloroso. Sí, y sobre todo, la mitad más o menos de los niños reconocen que la agresión física que sufren tiene que ver con su conducta. Y eso hay que tomarlo en cuenta. No es que el papá o la mamá le quiera hacer daño al hijo, sino que realmente hay una preocupación de formarlo porque él está haciendo algo inadecuado y el único medio que conoce el papá o la mamá para corregirlo es a través de una agresión física. Entonces aquí hay que separar. No es lo mismo el papá que está tratando de corregir desde una forma violenta, pero no está queriendo hacer daño al hijo, que aquel que lo que está sacando es el enojo que tiene por otra razón. Okay. O sea, está hay como dos cosas diferentes, son dos radicalmente totalmente distintas y que tenemos que aprender a identificar. Claro. Y tomando un poco esta encuesta que tienes de Twitter, es que algo que es muy curioso es que el que menos reconoce que ejerce violencia es el que la ejerce. Y quienes contestaron les cuesta seguramente son quienes la ejercen, no quienes la reciben. Claro. No, entonces aquí esta encuesta tendríamos que ponerla como entre paréntesis, porque a lo mejor lo que tendríamos que preguntar sería si han sentido más angustia, más estrés, más miedo, más incomodidad, más enojo. Y entonces como segunda pregunta sería, ¿y cómo lo estás reflejando hacia el medio? Porque el problema, como bien decía Silvia, es que no lo reconocemos. Claro. Y no lo reconocemos porque desde niños aprendimos a no reconocerlo y no por una mala intención de nuestros padres, porque además nos enredamos por buenas intenciones. Es decir, pasaban en el momento en el documental que los papás se están enojando. Aunque el niño no los escuche, se da cuenta que hay algo raro en el ambiente y lo siente físicamente porque las emociones se sienten en este pedazo del cuerpo. Entonces el niño sabe que algo está pasando y va con el papá o la mamá y le pregunta, ¿están enojados? Y los papás y las mamás, con el gran amor que tenemos por nuestros hijos, les decimos, no te preocupes, todo está bien. Claro. Pero él siente que algo está mal, pero los papás les dicen que está bien, pero él lo siente. Y entonces lo que hace es que corta la señal, porque va a preferir creerle a los papás que lo que él está registrando. Y así es como aprendimos a bloquear estas emociones y a no identificarlas. Y como bien decía hace un momento Silvia, las emociones sirven para algo, me están indicando algo, me van a decir qué es lo que tengo que hacer frente al ambiente. Pero si el registro lo tengo cortado, entonces la desvío por otra emoción y sale disparada. Y uno de los caminos es la violencia. Claro, importante saber eso. Y bueno, a mí también me gustaría saber si la violencia surge de forma aguda o de poco en poco, porque parecería por lo que estos niños nos están diciendo que a veces, pues bueno, surge de manera como, o sea, no es que poco a poco los vayan violentando, es que de repente es lo único que saben hacer, ¿no, Silvia? Pero yo creo que no hay una manera, un patrón. Puede surgir de pronto, puede surgir poco a poco, puede venir muy disfrazada por alguien que va calculando y cocinando, digamos, una manera de violencia.
donde el otro se vea sometido, porque aquí el poder tiene que ver muchísimo. Es decir, fíjate, una definición de libertad que me gusta mucho de Jacobo Grinberg, que más o menos dice que somos libres cuando tenemos un conocimiento profundo de nosotros y de nuestro funcionamiento emocional, y eso nos da una gran conciencia de las cosas. Y esa libertad no nos las damos. Entonces, cuando estamos en una situación de estas con los niños, donde los niños son más libres que nosotros, mientras que todavía no los hayamos reprimido, sometido o domesticado, ¿sí? Y nos están externando emociones que nosotros no estamos sabiendo manejar. No solo eso, nos está angustiando. Entonces, ¿cómo ir con un niño, una niña que acaba de hacer algo? Se comió 3 latas de mermelada. Sí, sí, sí. Y vienen y la castigan por eso, ¿sí? En vez de decir, a ver, a mí no me importa que te hayas comido 3 o no, te hace daño, no está bien, pero ¿qué te estaba pasando para llegar a tomar esto? Ahí el poder lo estamos usando para que esa niña o ese niño tome su propio poder, porque le estamos dando la oportunidad de expresarse. Y ahí hay una posibilidad de poder. Al niño que le damos la cachetada o la nalgada o le decimos que hiciste muy mal, vas a estar castigado 1 semana y ya, ¿sí? Lo que estamos haciendo ahí es quitarle poder, decirle, tú no tienes el poder, este bloqueo del que hablabas, disimulamos, negamos las emociones, las censuramos y ahí estamos perdiendo poder y estamos haciendo que el otro pierda poder. Claro. Porque nosotros también, al ejercer la severidad para dañar, nos demos cuenta o no, también estamos perdiendo poder. Claro. No Oye, somos capaces de ver qué me está pasando a mí. Claro, y en esta situación tan compleja, Silvia, ¿no? Porque, o sea, yo sí voy a hacer una confesión. Yo tengo 3 hijos, todos lo saben, y bueno, mi hija, la más chica, tiene 21 años. Nunca había tenido yo una discusión con ella como la que tuve la semana pasada, ¿no? Y fue dolorosísimo. Yo me solté llorando, ella se soltó llorando, y la verdad es que yo creo que es lo que está sucediendo, que estamos en una situación diferente. Por supuesto, lo pudimos resolver, lo pudimos hablar, pero yo estoy segura que muchos que están viéndonos están viviendo esta situación donde tal vez has trabajado con tus emociones, donde tal vez sí has hecho todo este ejercicio interior que no es fácil, que es un trabajo de muchos años, y sin embargo, personas que lo estamos haciendo, nos estamos viendo en situaciones donde la violencia nos está rebasando. Porque bueno, finalmente eso pues fue un acto violento que a mí no me gustó que me sucediera, pero yo de veras me salí de todas mis casillas de tristeza y enojo y desesperación y pues me fui contra todos los que estaban alrededor mío. Claro que es algo que a mí me estaba sucediendo, ya lo entiendo ahora a la distancia, pero en ese momento fue muy duro para todos los que estábamos ahí presentes. Claro. Y fue lo que estaba sucediendo en el interior. O sea, yo creo que muchos estamos viviendo eso. O sea, estamos viviendo una situación que es completa y absolutamente fuera de todo lo que hemos vivido. Yo desde que nací, nunca había vivido una situación como esta. Y entonces todos estamos frente a algo que no conocemos. Entonces, creo que mi voz es la voz de muchas mamás. Y Sandra ahorita nos va a leer justo otra mamá que también está pidiendo ayuda como la estoy pidiendo yo, ¿no? Entonces vamos a escuchar. Sandy, adelante. Así es, Cris. Efectivamente, pues ante ciertas situaciones nos cuesta más trabajo controlar las emociones. Justamente una mamá nos dice, me gustaría que me ayudara alguno de los especialistas. ¿Cómo puedo manejar mi violencia contra mi niña? Me doy cuenta que básicamente es cuando no hace la tarea, allí me altero. O no es que no es nada más, a muchos papás, por lo que yo he escuchado, no es nada más que no la hagan, es que en este momento los papás tenemos que estar al pendiente de la tarea de ayudarlos, pero además estamos intentando trabajar, si tienes algún bebé, más aparte las tareas de casa, entonces sí se vuelve muy estresante para algunos. También algo importante que nos comentan en Facebook Live, Caris, que yo coincido con ella mientras veía las opiniones de los chiquitos, como la mayoría respondieron que sus papás les pegaban. Ella nos dice, qué tremenda normalización de los niños en cuanto a los golpes, justificando además a sus padres, aceptándolo como por su culpa. Esto es fuertísimo. Y otro comentario nos dice Laura, dice que ella no aguanta ver tanta violencia y que no puede con esto. Y efectivamente se escucharon voces de pequeñitos que ríen incluso diciendo, ay, mi papá me da zapes, me pegan, me dan nalgadas.
y sí sería importante retomar esto que se ha normalizado tanto. Otro comentario más en positivo, que también es la realidad de algunas familias, esta abuela nos dice, estos días nos han servido para que mi nieto aprenda la tolerancia. Él es demasiado acelerado y por su condición, no nos dice cuál, pero podemos suponer que tal vez tenga hiperactividad. Nos dice, no podíamos hacerlo entender, ahora es más tolerante, nos escucha más, se da el diálogo y veo con su psicóloga el cambio también. Realmente nos hacía mucha falta esta convivencia. Yo así lo veo, un alto en nuestra acelerada vida. Mis nietos y su mamá viven conmigo y mi marido, y yo tengo cáncer, dejé de ser tolerante, no aguantaba mucho el bullicio, y ahora a mí también todo esto me sirvió de terapia. Ahí están ambas posturas, los que estamos pues tratando de sacar una oportunidad de todo esto, con mucho esfuerzo, claro que sí es difícil, pero hay otros que estas condiciones de violencia se están extremando y en los peores casos, como lo que veíamos en el sondeo, se están normalizando. Hasta aquí los comentarios por ahora. Sí, muchísimas gracias, Sandy. Sí, muy importante escuchar todo esto. Juan Manuel, ¿qué podríamos decir al respecto? Claro, efectivamente es algo muy importante lo que acaba de decir, dado que tenemos una parte donde está normalizada y está naturalizada la violencia. Aquí en el Politécnico se ha desarrollado desde hace ya tiempo el violentómetro, ¿no? Que inicia precisamente en esta parte desde el pellizco, el zape, la chancla, ¿no? Que esa hasta risa nos da, pero viene a ser un acto violento, desde luego. Por supuesto. ¿No? Hasta la violencia ya propiamente, la agresión, la violencia física y sexual, ¿no? Y entonces hay una parte, ahorita que decían, precisamente, ¿en qué momento inicia la violencia? Para algunos inicia más arriba, para algunos inicia más abajito, en una escala, por así decir, ¿no? Entonces, es importante que reconozcamos y que no naturalicemos y no normalizar ciertos actos violentos, ¿no? Y esta parte que me parece también, al igual que como lo acaba de comentar Sandra, de que los niños incluso justifican, ¿no? A los padres. Entonces, tenemos que empezar a lo mejor desde más atrás, ¿no? Para identificar cuáles son los actos violentos, dónde inicia la violencia, ¿no? Pero más atrás de ello, incluso reconocer cuáles las motivaciones hacia esta violencia, ¿no? Claro. Que dicen, es porque mi hija no hizo la tarea o porque no me hizo caso o por esto. En realidad es muy probable que sean otras emociones las que tengo yo y que ese sea nada más el entre comillas, detonante, ¿no? Que tampoco lo tendría por qué ser, pero que no es esa propiamente la motivación, sino que las motivaciones las traigo yo acá con a lo mejor mal manejo de mis emociones, ni siquiera manejo, mal reconocimiento de mis emociones, y entonces ya nada más busco como a ver quién me la paga, como decía hace ratito. Oye, sí. Y bueno, estábamos diciendo que es muy importante identificar que hay diferentes tipos de violencia, porque de repente no las identificamos, no nos damos cuenta que realmente estamos ejerciendo la violencia. Y entonces hicimos una encuesta, otra de las encuestas en Twitter, que fue: ¿cuál consideras que es más presente en tu entorno familiar? ¿La violencia física, la violencia emocional, la sexual o la disciplina violenta? Y como pueden ver en pantalla, la física es el 9.1%, la emocional 75.8%. Fíjense qué fuerte. La sexual el 3% y la disciplina violenta el 12.1%. Obviamente entendemos que es muy difícil decir que la sexual, aunque sabemos por todo lo que hemos estado investigando en estos últimos días y lo que se ha dicho también a nivel nacional, que la violencia sexual en el interior de la familia también ha aumentado muchísimo, pero bueno, la emocional es la que están diciendo. Así es, y esto tiene que ver con lo que decía Silvia desde el principio, que es el desconocimiento, la falta de reconocer cuál es la emoción que tenemos y para qué sirve. ¿No? Exacto. Y entonces, y ahí sí me quisiera explayar un poquito, porque las emociones son registros fisiológicos de supervivencia. Es decir, son previos al pensamiento incluso, que me están diciendo qué necesito hacer frente a estímulos diferentes del entorno, ¿no? Y entonces, los autores hoy hablan de 5 que son las primarias y todas las demás se van a derivar. Entonces tenemos el miedo, que me sirve de protección porque hay una situación que me amenaza y yo me necesito proteger. Mi cerebro lo reconoce, me manda las sustancias necesarias para que yo pueda enfrentar el riesgo o huir.
Claro. Tengo el afecto que me sirve para vincularme. Los humanos no servimos y no podemos estar solos. Necesitamos de relaciones. La tristeza, que es para separarme, porque hay situaciones en la vida que son ajenas, que no me gustan y que ya no van a existir y necesito separarme para ver que tengo otras opciones. El enojo, que sirve para poner límites. Y un límite siempre cumple una doble función, es lo que me separa, pero es el único medio de contacto. Entonces, esta frontera es flexible, no es rígida y tenemos que aprender a manejarla. Y por último, la alegría, que su única función es cargarnos las baterías, o sea, para mantenernos alegres. Esto necesitamos reconocer que el fenómeno que tengo a frente corresponde a eso para poderlo manejar así. ¿Qué es lo que nos pasa frecuentemente? Que como las tengo enredadas, hay una situación real en este momento que sería de preocupación, de miedo, de angustia, de enojo, incluso de tristeza, ¿no? Estas emociones que son clasificadas como negativas y no debo sentirlas porque son perversas. No son perversas, sirven. Estoy enojada porque ya no puedo hacer lo que podía hacer todos los días y eso me incomoda. Estoy triste porque tengo que soltar esto que me gustaba hacer y tengo miedo. Tengo miedo a las repercusiones físicas en cuanto a la salud, pero también las repercusiones económicas. Claro. Estas tres realidades están en mí haciéndome bolas. Entonces necesito encontrarlas, necesito verbalizarlas para tratar que no se me salgan de manera disfuncional. Claro. Y una muy frecuente es que el miedo se me va a salir por el enojo. Entonces, esta agresión que tenemos, incluso en contra de los menores, que se normaliza, es el miedo de los papás de que los chicos no se formen adecuadamente, no pasen año, se vuelvan malvivientes. Y entonces el miedo hace que salga por enojo, y un enojo violento, un enojo agresivo, un enojo que me lastima. Y esto que estás diciendo ahorita justamente es lo que están enfrentando todos los papás y las mamás ahorita, porque están haciendo lo que se llama homeschooling o el estudio dentro de la casa a través de los medios que tienen, que muchos están desesperados, no son, claro, por supuesto, no son profesores, no son maestras, y entonces están teniendo que enfrentar una realidad bien difícil, porque aparte también tienen que enfrentar su propio trabajo, porque todos estamos haciendo el trabajo desde casa. Por supuesto, y además el vínculo afectivo ahí también me estorba. Porque como maestro yo puedo corregir neutralmente a todos los niños porque no estoy esperando perfección de ellos porque no son mis hijos. Exacto. Pero como papá o mamá, entonces yo ya estoy esperando una conducta determinada de parte de él, un rendimiento, y al que no lo tiene, eso me empieza a generar más angustia, más estrés, más dificultad. Y aparte, bueno, estamos frente a esta situación de si van a acabar la escuela, no la van a acabar, va a estar bien, va a estar mal, o sea, cuando regrese va a estar al parejo que sus compañeros, sí, todas las mamás se pusieron a hacer tarea y los papás con ellos, o nadie se puso a hacer tarea. Sí. O sea, todo esto es lo que también está generando para los niños, ¿no? Y bueno, a mí también me gustaría que regresando, habláramos de los adolescentes también. O sea, porque una cosa es hablar con los niños, pero también con los adolescentes y los adultos jóvenes, que todos están metidos ahí, ¿no? Y que todo se está volviendo esta situación difícil. Vamos a ir a un corte, en un momentito regresamos, quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. Hola, estoy aquí ya desde casa, perdón, hay aquí algunos ruidos que no entendía yo, pero aquí estoy lista para comentarles que en nuestro centro de contacto con la audiencia tenemos a una especialista que les puede asesorar. Hay personas que nos han escrito que buscan ayuda, que solicitan ayuda en tema de violencia en este momento. Se pueden comunicar con la psicóloga, ella es Jessica Díaz García, psicóloga del Centro Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, y nuestro teléfono es el 5166-4000. Comuníquense a lo largo de este programa para recibir esta asesoría. Y como todos los martes, le vamos a mostrar imágenes de personas que han desaparecido y para que por favor se comuniquen a los teléfonos que van a aparecer en su pantalla. Si usted tiene alguna información, sumemos esfuerzos y ayúdenos a que regresen con sus seres queridos. La primera es Fernanda Castillo Arias. Ella se perdió en la unidad habitacional Tlatilco, en la colonia Tlatilco, la alcaldía Azcapotzalco, el 10 de marzo de este año. Es Fernanda Castillo Arias. Seguimos con Renata Quiroga Oliva, que se vio en la calle 7 de la colonia Santa Clara de Catepec.
en el Estado de México. El 28 de septiembre del año pasado fue vista por última vez esta pequeñita. Repetimos su nombre, Renata Quiroga Oliva. Seguimos con Matías Alexander Castillo Arias, quien se extravió en la unidad habitacional Tlatilco, en la colonia Tlatilco de la alcaldía Azcapotzalco, el 10 de marzo del 2020. Él es Matías Alexander Castillo Arias. Una siguiente fotografía es la de Apolinar Monje Sánchez, quien se extravió en Nezahualcóyotl, en el Estado de México, el 15 de enero del 2020. Apolinar Monje Sánchez. Y la última imagen del día de hoy es la de Julián Cruz Escamilla, quien fue visto por última vez en Huastepec, en el Estado de Morelos, el 22 de febrero del 2020. Estas son las imágenes de este martes. Y el día de mañana les adelanto lo que va a tratar el programa para que participen. El tema es el trastorno obsesivo compulsivo y pues recordemos que estas personas viven con mucha ansiedad y este trastorno puede llegar a ser muy incapacitante. Sin embargo, tiene un tratamiento, es muy importante entenderlo, tratarse y tener la mejor calidad de vida. Si tú lo padeces o conoces a alguien que lo padezca, comunícate y participa el día de mañana. Y vamos a retomar nuestro tema, vamos a ver las siguientes recomendaciones literarias. Hola, yo soy Abril G. Carrera, bibliotecaria de Bunco Roma Condesa, y hoy estoy aquí para recomendarles 2 historias que pueden leer durante estos días que debemos permanecer en casa. Algunas editoriales han puesto a nuestra disposición completamente gratis varios libros de su catálogo y el Fondo de Cultura Económica no es la excepción, así que estos 2 libros que hoy les recomiendo los pueden consultar en línea, leer en línea y disfrutarlos en compañía de toda la familia. El primero de ellos es Secreto de Familia, de la ilustradora argentina Isol. Si todavía no conocen a esta autora, considero que se están tardando. En Secreto de Familia, una niña descubre un terrible secreto familiar y debe afrontar las consecuencias de cargar con esa verdad a sus espaldas. Es una historia muy sencilla, divertida y que si ustedes suelen levantarse tarde, lagañosos, creo que se van a sentir más que identificados. Es una historia muy cortita que pueden disfrutar y leer todos juntos en familia. El segundo libro que les quiero recomendar es Los fantasmas de Fernando, del escritor mexicano Jaime Alfonso Sandoval, una de las novelas juveniles más importantes de México, diría yo. Es amena, es divertida, aborda temas complejos como la violencia o la baja autoestima o el abandono familiar, pero los resuelve de una forma muy amorosa, eficaz, que te dejan ganas de llorar y de reír al mismo tiempo. Este libro ha sido reconocido con distintos premios y Jaime Alfonso Sandoval es un escritor que también les recomiendo mucho si están buscando historias amenas, llenas de humor, pero también muy concisas, con temas muy específicos. Si tienen adolescentes en casa, esta es una oportunidad que no pueden dejar pasar. Recuerden también que estos 2 libros están disponibles en el Bunco Roma Condesa y allí nos estarán esperando cuando termine esta cuarentena y ustedes podrán ir a leerlos allá también completamente gratis. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima. Pues muchísimas gracias a Sandy, a todo lo que nos están transmitiendo y por supuesto lo de los cuentos. Siempre hemos dicho que es una muy buena forma de poder acercarnos a nuestros niños y que entiendan y podamos transmitir el mensaje que queremos transmitir. Así es que bueno, busca en tu casa, seguramente también tendrás muchos cuentos de los que puedas hacer mano y utilizarlos para esto. Y bueno, nos están diciendo mucho de qué pasa con los adolescentes. También un poco nos preguntan, bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, con la sobreprotección, que muchas veces aquí en Diálogos hemos dicho que es violencia? Yuta, ¿sí nos puedes decir? Empecemos por la sobreprotección. Los papás creemos que sobreproteger a nuestros hijos para cuidarlos, para que no les pase nada, es hacerles un bien. Y es una actividad sumamente discapacitante, porque la criatura pierde la posibilidad de aprender a lidiar con la vida y con el mundo. Por eso es que es violencia. Y esto hay que entenderlo. Violencia no necesariamente es que yo intencional y conscientemente quiero dañar a alguien. Cuando estamos haciendo eso, al menos hay conciencia y lo estoy haciendo porque quiero. La mayoría de las veces, sobre todo la que tiene que ver con la violencia intrafamiliar, es
producto de nuestras propias historias, de nuestros condicionamientos y de querer hacer bien las cosas. Y eso es lo más dramático de todo, ¿no? Pero Silvia, ¿quieres decir algo? Justo esto que dices de aprender a hacer bien las cosas, ¿qué es eso? Sí. Haber aprendido a hacer bien las cosas es estar presionados para ser perfectos en el desempeño de las cosas que nos piden. Y lo que ahorita se está mostrando claramente es que hemos perdido ese control. Y hay mucho cansancio en mucha gente que ha dicho, yo estoy descansando. Hay muchos adolescentes que yo estoy viendo, mamás, familias, que dicen están felices porque no están corriendo al alba a tener que irse tempranísimo, están despertando más tarde, están haciendo su tarea con calma, están hablando con los amigos a la hora que quieren hablar. Es decir, tendríamos que preguntarnos qué es eso que llamamos bien, porque ahorita lo que se está ventaneando es que resulta que como esa mamá que golpea al niño para que haga la tarea o la lista que dijiste antes de salir a mensajes hace rato de y mi hijo, ¿y qué va a pasar? Y las clases que van a pasar, o sea, soltemos eso, no importa. Sí, fíjate que hay varias mamás, por ejemplo, que nos están poniendo aquí en las redes. Una mamá dice, pues leyendo a todas las anteriores, yo soy pésima mamá. Entonces, claro, abajo le están poniendo porque se van a platicar, le dicen, oye, no, abrazo solidario, claro que no eres pésima mamá, pero claro, ahorita es mucho esa presión que se está sintiendo. Nos hemos bajado, ¿no?, de esta competencia de tener que ser madres perfectas, trabajadores perfectos, o los hombres que también están muy presionados con ser proveedores, con cumplir como hombres, con tragarse las lágrimas, porque está mal en los hombres ver eso. O sea, traemos aprendizajes donde el problema es que estamos tratando de controlar el miedo, la incertidumbre, y ya no podemos controlar ciertas cosas que no están en nuestras manos. Más que nunca tenemos que aprender a vivir el presente. Y en el ámbito familiar, una de las cosas que es muy importante es ubicar que cada uno de nosotros ahorita necesitamos un territorio personal en momentos en nuestra casa para desahogar eso que traemos. ¿A qué le llamas eso? Yo no diría que las emociones son útiles, yo diría que somos emoción, es nuestra esencia. Sí. Entonces es nuestra forma de expresarnos. Si yo hay momentos que si leo algo y me engancho con alguna lectura de estas catastróficas, tengo un pico de miedo. Es muy importante la respiración, como respiran los perros hasta acá, inflando todo. La respiración profunda es lo primero y estarla practicando un buen rato. Y la otra es ver qué pensamientos son los que me están alimentando este miedo, esta angustia, esta incertidumbre. Y elegir muy bien en los medios 4 o 5 fuentes y se acabó. Porque, y además, ¿saben qué? Es muy buena oportunidad para distinguir la gente que habla en medios, que escribe en medios, que da noticias, que están en las redes, que lo que tratan es de transmitir, ¿sabes qué va a pasar? Esto está no sé qué, a diferencia de muchas de las personas que están trabajando para todos nosotros, y eso nos tiene que bajar el miedo, en muchos sentidos, que están diciendo calma, por día vamos haciendo el trabajo, calma. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién sabe? Porque es una situación mundial donde todas las inteligencias del mundo van a tener que ponerse a ver cómo salimos de esta y vamos a salir. Creo que esas son de las cosas muy importantes, darnos nuestros 5 minutos. Si le queremos pegar a alguien, agredir a alguien de alguna manera, vayámonos solos y pensemos, sintamos qué me está pasando a mí. Porque si no, voy a tratar de controlar mi emoción agrediendo al otro o haciendo alguna tontería. ¿Sí? Claro, sí, muy importante. Justo me lanzamos otra pregunta en ese sentido. También en Twitter, es otra de las encuestas que hicimos. Y quiero que la vean a continuación. ¿Has logrado identificar cuáles son los detonadores de violencia en casa? ¿Qué te estresa en tu casa? Que los niños se mantengan ocupados mientras trabajo. O sea, esa es una. El miedo a perder el empleo. Claro. Otra, que mi pareja se enoje y no sepa cómo manejar sus emociones, todas las situaciones de pareja, que mis hijos quieran estar todo el día como si fueran vacaciones. Fíjense, lo que más estresa es la sobrecarga de quehaceres, la pusimos ahí, y que tiene que ver con todo esto que estamos diciendo, Silvia, porque creo que sí bien es el momento, como la oportunidad para darme cuenta que toda esta presión social en la que hemos vivido durante todo este tiempo no tiene sentido. Sin embargo, me la llevé a casa.
Sí, ¿no? O sea, sí me la llevé a mi casa. Y entonces dentro de mi casa, y seguramente ustedes lo están oyendo igual con todos sus consultantes como lo estoy oyendo yo, esta desesperación de, bueno, pues cómo sigo haciendo todas las labores y muchas más, ¿no? No hagan todas las labores, o sea, bájenle al ritmo de la autoexigencia. Sí. Ahorita hay cosas mucho más importantes que es la convivencia familiar, aprender a manejarme emocionalmente. Si no he hecho el baño, hoy no lo hice, lo haré en 3 días. Y por ejemplo, Silvia, porque una de las cosas que están sucediendo es que definitivamente la violencia que están viviendo nuestros niños, los adolescentes y todos en el interior de la casa tiene que ver con esta autoexigencia. Y una de las cosas que se ha visto reflejada mucho desde los papás y las mamás están diciéndonos, bueno, es que si yo trabajaba 8 horas, ahora estoy trabajando 16. Aunque estoy adentro de la casa. Y no necesariamente me estoy refiriendo a labores del hogar, me estoy refiriendo a las labores del trabajo que me llevé a mi casa. Y como mis pares están compitiendo, estoy yo también en esta competencia con mis pares y lo están diciendo todos los papás y las mamás que están trabajando desde las casas para demostrar que sí estoy trabajando. O sea, porque yo no quiero regresar y que me quiten mi trabajo. Y sabemos que una de las cosas que va a suceder ahora es, bueno, esto que tiene que ver con mucho recorte de personal. Entonces, ¿cómo enfrentar eso? O sea, ¿cómo enfrentar esa parte que sí está siendo real para ellos y que aparte todo esto que estamos diciendo, no tengo manejo de emociones, nunca he tenido ni siquiera el momento para voltear a verme, oírme y sentirme, y entonces ahorita me están pidiendo, escúchense, manejen emociones, pero también sean maestras, sean profesores, pero también aparte el mejor estudiante, pero aparte tienes que sacar tus dotes de cocinera, de recamarera, de todos, doctor, todo, ¿no? Y me encantó que lo dijeras en femenino, porque ¿quién dice que eso lo tiene que hacer la mujer? Claro. A ver, y esto, no sé en dónde leí en estos días, que a las mujeres se nos había duplicado o triplicado el trabajo porque la casa es nuestra responsabilidad. Yo creo que es el momento oportuno e ideal que todos los miembros que habitamos un mismo espacio somos responsables de ese espacio. ¿Y qué es lo que necesitamos hacer? Necesitamos equilibrar las tareas. Claro. De acuerdo a las actividades que tenga cada quien. Pero es un espacio común que a todos nos corresponde cuidar. Y en cuanto al trabajo, y como bien decía Silvia, a ver, necesito hacer mi horario, necesito destinar tiempo para trabajar, pero también tiempo para convivir, pero también tiempo personal para aislarme un poquito, también tiempo para no hacer nada. Tenemos que ir organizando nuestros días y podemos dar hasta donde podemos dar, no damos más. Y ser flexibles con esa programación. Exacto. Sí. Juan Manuel. Sí, claro. Yo creo que buscar este estado ideal, porque hacia allá vamos, está bien ponerse en esta ruta. Sin embargo, estamos ante también una situación de incertidumbre, de no sabemos qué va a pasar. Claro. Y una recomendación que en lo que son peras son manzanas y llegamos a todo este equilibrio al que estamos buscando, establecer una tregua primero con nosotros mismos, ¿no? Y también con los que están ahí en casa, con los adolescentes, con todos los miembros en casa, establecer una tregua de ser tolerantes, de evitar los gritos, en lo que seguimos trabajando y reconociendo, manejando y desarrollando emociones, ¿no? Es importante que le pongamos un freno de inmediato y sigamos transitando en esta ruta de nuestras emociones y el manejo y esta búsqueda de equilibrio físico, mental, social. Ahora, ¿no? esto que dices de la tregua me parece fantástico, es buenísima idea. Y de repente, por ejemplo, ahorita que decíamos el papá o la mamá que se siente sobrecargado, o sea, la tregua también sería en ese sentido, o sea, deja de hacer algunas cosas, ubica solo a eso me lo refiero importante. precisamente, en la comunicación, pero también con uno mismo, ¿no? Hay muchos miedos ahorita, el miedo a contagiarme, el miedo a que se contagie alguien de mis familiares, el miedo a la muerte, que por supuesto está presente, Claro. y el miedo importante que lo estamos viendo a perder el trabajo, a perder mi estabilidad económica. Entonces, eso está durísimo. la reacción ante esto, ¿no? Es decir, vivir el día a día, vivir hoy, ¿no? Y establecer hoy, por el día de hoy voy a ser tolerante, voy a evitar levantar la voz y voy a seguir buscando y haciendo cosas para enfrentar esta situación que tenemos el día Y de hoy. juntos en familia, ¿no? Eso hay que a todos, cada Y quien. lo que sí es que situaciones difíciles como abusos sexuales en familia, como violencias ya muy severas en familia, ahorita van a seguir explotando, no hay manera de que no. Y ahí necesitamos ver la persona más consciente de la familia, sea quien sea,
qué tanto pide ayuda, qué tanto habla a los teléfonos de ayuda, qué tanto busca separar a esa persona que esté haciendo daño de la familia de algún modo. Creo que nos toca muchísimo ser honestos con nuestras situaciones emocionales. Si no las podemos manejar, separar a las personas que están generando daño es muy importante. Sí, muy importante, Silvia, eso fundamental. Y esto que dices, ¿no? Tal vez uno dentro de la familia puede decir, esto tengo que hacer algo, ¿no? Ajá. Y cómo se puede identificar, por ejemplo, al más fuerte emocionalmente hablando, supongo que estás diciendo, ¿no? Porque no necesariamente es de fuerza física, que puede hacer eso. ¿Cómo se identifica? Pues comúnmente es la persona que una se está dando cuenta de la situación, está asumiendo que eso no está bien, porque hay quien dice, bueno, no es tan malo. Si ya está pasando tanto, pues es su papá o es su mamá o es su tío o es su abuelo, ¿sí? Es decir, nos tenemos que hacer fuertes, porque la fuerza sí está ahí. Pero la persona más fuerte puede ser aquella que está comprendiendo la situación profundamente y que tiene la manera de hacer de algún modo una red de protección contra esta persona, ya sea apoyado en las instituciones y en las estrategias que cada quien tenga que poner en juego. Sí, y yo creo que es bien importante decir que, bueno, por supuesto que hay instituciones que ahorita están dando ese servicio, hay teléfonos a los que se puede llamar y quiero que me acompañes a ver la siguiente cápsula donde nos van a dar toda esa información para que todos ustedes que estén viviendo algo como lo que estamos diciendo aquí, tengan a dónde acudir, con quién hablar y puedan hacer algo al respecto, porque no tenemos en este momento que estar aguantando violencia. No es nada que tengamos que estar aguantando. Acompáñame a verlo. Buenos días, muchas gracias a nuestros amigos de Canal 11, a todo el panel allá de Diálogos en Confianza, a la audiencia. Este día queremos platicarles sobre el asunto de la violencia en la pareja. La encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares nos indica que al menos el 44% de las mujeres ha tenido violencia alguna vez, en alguna ocasión o en varias ocasiones en sus relaciones de pareja a lo largo de la vida. También tenemos un dato que nos señala que la violencia puede extenderse en una misma relación hasta 10 años. Otro dato nos señala que quienes padecen violencia, por ejemplo, de 1 a 7 años pueden vivirla, ser víctimas de ella una vez diariamente. Esto habla del enorme problema que significa la violencia en la pareja, del cual, por otra parte, para no variar, de nueva cuenta son víctimas las mujeres. En el Consejo Ciudadano y en el chat de confianza, en el 55 55 33 55 33, tenemos ahora nuestra campaña No Estás Sola. Es una línea de atención que concatena los servicios que ofrece el Consejo Ciudadano conectado con el Gobierno de la Ciudad de México, con la Secretaría de las Mujeres, con la Fiscalía General de Justicia, para poner a disposición de la población que puede estar en esta situación, pues nada menos que un servicio psicológico, jurídico y también de posterior atención hasta el grado crítico, que es el menor número de los casos, pero ocurre, que implica la necesidad de un refugio. Así que la violencia en la pareja es algo que no ocurre de una vez y para siempre y tampoco se origina de inmediato. A veces se asoma desde el inicio de la relación y a veces apenas posteriormente. Pero es evidente que desde que aparece la violencia, sea en la forma sexual, física, patrimonial, económica, simbólica, verbal, en ese momento hay que contenerla y hay que decir no. No es una fatalidad inevitable la violencia en la pareja, en cualquier país, en cualquier localidad, en cualquier grupo etario, en cualquier lugar donde se viva es posible contener la violencia. Así que nuestra recomendación a partir de esta campaña No Estás Sola y también en el contexto de lo que realiza junto con Canal 11, una parte de promoción de la cultura cívica es denunciemos, contengamos la violencia, prevengamos la violencia. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias y me parece como muy importante también empezar a decir, bueno, como cosas muy prácticas en lo que podamos ayudar. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando yo me salgo de control? ¿Qué pasa cuando me excede el trabajo? ¿Qué pasa cuando mi pareja se está enojando? ¿Yo qué tengo que hacer si me estoy dando cuenta, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son algunas actividades que podemos ayudarles a los papás y a las mamás para darles como algunos tips o algunos consejos que puedan hacer en el interior de sus hogares? No importa el tamaño de la casa, todos estamos confinados. Y por supuesto, algo que me parece como muy importante es, bueno, ahorita
el enojo es algo que lo vamos a ver en todos, ¿no? Y entonces hay una parte que tiene que ver con el género que sí se lo permitimos un poco más a los hombres, cosa que no deberíamos de hacer, o lo esperamos más de los hombres, y cuando una mamá se enoja decimos, ay, es una mamá desnaturalizada, ¿no? Y la verdad es que ahorita pues las mamás también nos estamos enojando. Sí. No, yo creo que todos nos estamos enojando y lo primero que tenemos que hacer es aprender a reconocer lo que siento, no lo que pienso, no lo que creo, lo que siento. Primero de manera personal, a veces con algún miembro de la familia o con alguna amiga con la que pueda estar hablando o amigo por teléfono, reconocer qué estoy sintiendo sería el primer paso para tratar de encauzar esto. O sea, decirlo en voz alta. Decirlo en voz alta, sí, porque mientras yo no verbalice algo, ese algo me domina. El verbalizarlo ya me empieza a permitir tener control sobre ese algo y saber cómo me daña, cómo me afecta. O sea, por ejemplo, poder decir, yo también tengo miedo, ¿no? Como mamá, como papá, si estoy viendo que mis hijos están teniendo miedo, o yo también estoy enojada en este momento, no negarlo. Estoy triste, o sea, lo que siento, lo siento, ¿no? A lo mejor no se lo voy a decir al niño de 3 años porque es un niño de 3 años, pero sí necesito encontrar una vía de donde verbalizarlo y que alguien me escuche para que me ayude a retroalimentar. Todo esto que dices de estas mamás que se están diciendo que, uy, qué malas mamás son, yo creo que ya tienen el primer paso ganado, que es el más difícil. O sea, ya van de gane. Después tenemos que pensar y buscar el espacio para que lo hablemos en familia. O sea, darnos un espacio de que juntémonos todos, un ambiente bonito, y hablemos de lo que estemos sintiendo. Y nada de que está mal lo que estás sintiendo. Uno siente lo que siente. Y nadie me puede criticar por lo que siento. Lo que siento es legítimo. Eso es lo que estoy sintiendo. No es juicio de bueno o malo. Lo siento. A ver, ¿qué pasa si, yo voy a hacer la voz de las mamás que nos están viendo, ¿qué pasa si yo trato de sentar a toda mi familia y a los miembros que están ahí y no quieren? O, por ejemplo, cuando se sientan, unos sí dicen y otros no, o unos levantan la voz y otros empiezan a llorar, ¿qué hago? Sí, porque no estamos acostumbrados a esto. Y entonces, por supuesto que siempre hay resistencias, pero podemos encontrar maneras como muy sutiles, no sé, se me ocurrió armar un rompecabezas todos juntos, el leer lo que nos pusieron ahorita, el leer un cuento todos juntos, el ver un programa o una película que nos ayude a verbalizar, empezar como de ladito para poder llegar a estos momentos poco a poco. O sea, si las familias hemos perdido la capacidad de comunicarnos, no se hizo de la noche a la mañana, como decían hace un momento de la violencia, esto se escala. No puedo esperar que si nunca he hablado con mi hijo, especialmente con un adolescente, hoy quiera que me hable de sus emociones. No me las va a decir, a mí no. Pero esto es un trabajo y es la oportunidad para hacerlos porque no tenemos otra. O sea, este es un gran momento para reestructurar las relaciones familiares que se nos dispersaron porque estábamos muy ocupados en ser autosuficientes, en generar riqueza, en trabajar, en cumplir con demandas que alguien más puso y que nosotros estábamos obedeciendo. Claro, importantísimo. Es una gran y esto que están diciendo mucho, ¿no? Es una oportunidad para el planeta, también es una oportunidad para nosotros. Aprovechémosla. Oigan, y bueno, vimos la cápsula anterior donde Consejo Ciudadano nos dice qué es lo que podemos hacer y nosotros pues, preguntamos en Twitter, ¿a quién acudirías en caso de que se generara violencia en tu casa? Vamos a ver qué nos están diciendo, cómo va la encuesta. Fíjense, dicen el 31% a la familia, el 21.9% a la justicia, el 25% a la línea de ayuda telefónica y el 21.9%, que es bastante alto, no lo sé. Fíjense, no sé, no saben. Por eso estamos haciendo este programa, porque sí es importante que sepan que no están solos, que sí pueden levantar la voz y que sí pueden pedir ayuda y, bueno, hay que resolver lo que está sucediendo en el interior de las casas. Silvia, ¿quieres comentar algo? No, otra estrategia que podemos utilizar es el juego en casa. Muy importante, ¿no? sí. Hay con 3 elementos importantes. Uno es la comunicación, la colaboración y la creatividad.
Y entonces poner estos 3 elementos, colaboración, comunicación y creatividad, y ponerse a jugar. Pero no solamente estos juegos, además sí, pues de que estamos a lo mejor los más grandes acostumbrados, que el turista, los juegos de mesa, pero también meternos, involucrarnos en los juegos de los niños, de los adolescentes, ¿no? Invitarlos a nuestros juegos, pero también nosotros sumarnos a los juegos de ellos, y eso va a favorecer mucho la comunicación y la expresión precisamente de estas emociones. Y por ejemplo, para el control de algunas de nuestras emociones, también los juegos solitarios, ¿no? Definitivamente, ¿no? Es una manera de, como decía, de desarrollar capacidades, ¿no? De ensayar ciertas situaciones que podrían venirse hacia adelante, pero de darle esta libertad y esta salida a las emociones. Porque, bueno, dicen, por ejemplo, que pintar puede ayudar mucho. Cuando tú te estás sintiendo enojado o te estás sintiendo desesperado, te puedes poner a pintar tú solo o jugar un juego que sea solitario. Eso también ayuda a que te cambies, ¿no? De donde estás en este momento y que puedas entonces tal vez ver las cosas desde otra perspectiva. También hacer cosas en solitario ayuda mucho a poder hacer esta distancia. Creo que eso es bien importante, ¿no? Y bueno, pues vamos a ir a un corte y en un momentito regresamos. Por supuesto, nos siguen preguntando que los adolescentes los sacan de control, que qué es lo que pueden hacer. Regresando vamos a hablar de todo esto. Quédate con nosotros. Gracias por continuar con nosotros. Les adelanto el tema de la próxima semana para que nos vayan mandando sus ideas, sugerencias. Vamos a hablar de videojuegos, juegos de mesa y literatura. Y es que en cualquier momento, pero más en este momento, si ustedes le proponen a sus hijos algún juego, probablemente va a pensar primero en un videojuego o se le va a antojar ver la televisión, pero también cuando les proporcionamos otras opciones, tal vez ellos no conocen ciertos juegos de mesa que nosotros tuvimos de niños, y ahí están las oportunidades de aprender algo nuevo, y por supuesto que son divertidos, solo que a veces no los tenemos a la mano o no se nos ocurren. De esto vamos a hablar la próxima semana, no se lo pierdan y también váyanos mandando sus ideas. En el tema del día de hoy les leo algunos de los comentarios que nos han llegado. Nos dice una mujer: yo tengo una vecina que vive en violencia con su pareja y sus hijos y quisiera ayudarla, pues de verdad causará graves daños en ellos y los niños crecerán con mucho odio. Esto es muy diferente, muy difícil cuando estamos desde fuera viendo violencia. Sin embargo, sí hay maneras de ayudar. Ojalá se pueda comunicar esta persona a las opciones que le hemos dado para que pueda ayudar a su vecina. También nos dice otro comentario: yo disfruto más de mis hijos, pero sí tengo brotes de agresividad. No sé cómo manejar el estrés de no tener los ingresos normales. Claro, en esta situación es muy común, muy frecuente. Y dice, tengo diferencias con mi hija de 15 porque es muy retadora, está en plena adolescencia y mi violencia es más bien verbal. También otro comentario de una mujer: tenemos mes y medio en confinamiento y me he sentido muy frustrada, que me asfixia el ambiente familiar, no tanto los hijos, sino la cotidianidad que se está tomando por esta situación. No sé si esté mal, pero me ha funcionado tratar de calmarme cuando me siento molesta, y yo no acostumbro a golpearlos. También otro comentario: me gustaría poder recibir un consejo: cómo educar sin violencia cuando tú fuiste educada a base de violencia. Y esto es muy difícil, ¿no? Salir de lo que ya se tiene aprendido. Anoche sentí que mi esposo perdió el control de sus emociones, regañó a mis 2 hijas y yo siento que también aplico la violencia. Pues ahí están algunas de las opciones y instituciones, las llamadas al centro de contacto con la audiencia, por supuesto nuestros especialistas, para que puedan conseguir toda la ayuda que nos están pidiendo. También nos dice otra persona, un hombre: el problema es que los hijos e hijas desahogan sus frustraciones y responsabilidades, los adultos con los niños, y bueno, ahí se puede hacer más notoria la ausencia de afecto o cuando ya estamos al borde y los límites de las frustraciones. Hay muchísimos comentarios. En resumen, pues hay distintas formas de vivir la violencia, más en un momento como este, pero bueno, si ya de por sí antes era una familia violenta, pues todo esto se hace extremo en el momento de estar todos en casa todo el tiempo. Gracias.
Gracias por leernos todos estos comentarios y ahorita vamos a darles la palabra a nuestros invitados para que nos digan qué podemos hacer al respecto. Y antes de eso quiero leerles también otra de Víctor Olarte que dice que, bueno, que él considera que la información es sexista, que somos 3 mujeres y solo un hombre, ¿no? Que estamos hablando mucho sobre las mamás, pero que los hombres también están enfrentando una situación muy difícil y que están enfrentando su propia angustia y no saben cómo manejarla. Pedimos una disculpa si así se ha sentido, pero la verdad es que hemos estado hablando de hombres y mujeres. ¿Pero qué opinas, Juan Manuel, de esto? Bueno, definitivamente es una oportunidad también para revisar las masculinidades, ¿no? Sí. Y esta participación en casa, como bien lo decías, no es como que se le cargue a la mujer o se le cargue al hombre también estrés económico, ¿no? Sino también ahí hay que repartirlo, ¿no? También ahí hay que compartirlo con los demás, ¿no? Y algo que no quiero dejar de mencionar y precisamente tocando este punto es una de las salidas más falsas a esto es el consumo de sustancias y el consumo de alcohol, que lejos de ser una solución a la disminución de la violencia o la manera de enfrentarlo, más bien la cocina y la hace mucho más grande en la mayoría de los casos. Entonces, que también hemos estado escuchando eso mucho, ¿no? Que hay personas que están usando sustancias ahora más. El alcohol, hay mucha venta de alcohol, nos están diciendo también. Y entonces, bueno, pues eso está generando también violencia y todo lo que eso conlleva. Así es, y hablando en esta parte de género, precisamente está más naturalizado que un hombre sea el que consuma alcohol, ¿no? Versus una mujer ahí dentro de casa. Claro. Entonces, efectivamente, estamos ante una también oportunidad, repito, de revisar las masculinidades y la forma en cómo nosotros nos entendemos o podríamos reentender los roles en casa y fuera de ella. Porque una de las cosas que estamos viendo que sí es real es que, bueno, la pérdida de trabajos, obviamente muchos hombres son los que son los proveedores y están perdiendo el trabajo. Silvia, ¿querías comentar? Sí, yo creo que es muy importante y qué bueno que hable este hombre, que hablen más los hombres, sí. Eso queremos, claro, ¿sí? Porque nosotras no podemos traducir del todo la experiencia de un hombre, cada uno de ellos es quien la tiene que traducir. Creo que una de las cosas que puede ayudar mucho es ayudar con el ejemplo. Si los demás hay cosas en las que no se quieren meter a hablar, yo puedo hablar de que todos tenemos miedo, ¿sí? Incluso los psicoterapeutas, todos estamos viviendo este miedo y también estamos haciendo nuestra labor cuando viene al caso. Pero creo que hablar de lo que a nosotros nos pasa sin buscar que el otro nos dé una solución, porque es algo a lo que los hombres han estado muy entrenados. Si le decimos, fíjate que me he sentido así y asado, ay, ¿por qué no haces eso? O bájale 3 rayitas. O no, que los hombres nada más escuchen. Los hombres también necesitan ese espacio de ir elaborando. Creo que más que nunca tenemos que no someternos o presionarnos tampoco a tener que expresar. Hablando de los adolescentes, muchas veces las mamás van sobre de ellos y sobre de ellos, hombres y mujeres. Entonces hay que darle tiempo y hay que poner el ejemplo. Me doy mi espacio, hago lo que es importante hacer, sea desinfectar lo que viene de fuera, sea hacer algo de comida, pero también hago otras cosas y el humor en este caso es muy importante porque aliviana mucho el miedo. Claro. Y una tarea individual que sirve mucho es anoto todo a lo que le tengo miedo. Van a ver cómo todo lo que a lo tengo miedo ni siquiera ha llegado, ¿sí? Y a quien le ha llegado una situación de no trabajo, bueno, pues que empiecen a hacer redes. Si hay algo que nosotros sabemos hacer es redes de ayuda y de apoyo, y creo que ahorita hay muchísima oportunidad para eso. Sí. En esto de los miedos, sí es, como les decía, eliminar todo aquello que yo ahorita no puedo hacer. No oír a los pitonizos que están diciendo que va a ser del mundo, porque en realidad nadie lo sabe. Sí. Y vamos cada día de la mano. Sí. Como poner la atención muchísimo en esa parte. Sí, yo creo que es bien importante hacer caso a, bueno, pues lo que nos están diciendo, por supuesto, las voces que tienen fuerza y que saben. Y que tienen el control de muchas cosas para solucionar. Y mucha información que nosotros no tenemos. Claro. Y que la verdad es que en las redes nos podemos saturar de todo esto que se llama fake news.
y que lo único que hacen es hacernos mucho daño y darnos más miedo, ¿no? Y creo que también es como muy importante esto de poder aceptar, como dices, ¿no? O sea, esto es lo que estoy experimentando y que hay días que vamos a tener un humor terrible, ¿no? Y aceptar también, porque dentro de esta autoexigencia, yo también he escuchado a muchas mamás y están diciendo, es que no puedo ni siquiera tener permiso de sentirme mal. O sea, Sí, no, estoy es que- en tal autoexigencia que yo no me puedo enojar, yo no me puedo sentir triste, yo no me puedo sentir cansada, y lo mismo los hombres, ¿no? Igualito. Entonces, hombres y mujeres estamos sintiendo lo mismo. Pero miren, el mayor obstáculo para terminar con la violencia es creer que no podemos cambiar. Y como adultos ya estamos hechos, que así ya estamos terminados. Y siempre es muy importante y es factible tener y aprender formas nuevas de relacionarnos. Y si ustedes como padres creen que ya no hay nada que cambiar en su carácter, la verdad es que eso no es verdad. Los humanos podemos cambiar y tenemos algo muy importante que se llama resiliencia. Vamos a ver la siguiente cápsula para que lo entendamos. La resiliencia es la capacidad de los seres humanos para adaptarse positivamente a situaciones adversas. Hoy en día esta capacidad es una de las más valoradas en cualquier ámbito, desde el familiar hasta el laboral. Y si hablamos de niños, existen muchos menores que pasan por situaciones muy difíciles como pérdidas, divorcio de los padres, maltrato físico o emocional, y a pesar de esto hay niños que son capaces de sobreponerse gracias a una increíble capacidad de resiliencia infantil. No podemos evitar que los niños pasen experiencias difíciles a lo largo de su vida. Un claro ejemplo es lo que estamos viviendo con la cuarentena, pero todo va a depender de un único factor: la actitud. Ser resiliente no significa que el pequeño no vaya a sufrir nunca o que sea inmune a los problemas. Es un ser humano completo con sus propias debilidades, pero su fortaleza interior le brinda una increíble resistencia. Y si además tiene a su alrededor alguien que le exprese cariño, esta capacidad se verá reforzada. Por ejemplo, en este tiempo de cuarentena todos hemos aprendido nuevas habilidades como trabajar desde casa, tomar clases a distancia, conectarnos con nuestra familia y amigos a pesar de la distancia física, y algunos hasta hemos aprendido a cocinar. Una actitud resiliente se puede resumir en ser positivo, creerse capaz y saberse amado. En lugar de centrarnos en cuánto sufrimiento nos ha traído esta cuarentena, podemos ayudar a los niños a pensar en lo bueno y en sentirse afortunados por las cosas que tienen, en lugar de estar tristes por las que no pueden tener o hacer. Un niño con resiliencia tiene la capacidad de analizar lo que ocurre y saber que aunque ahora mismo no está donde quiere, en un futuro lo estará. Podemos ayudarlos a sacar el máximo partido de esta situación, aún sabiendo que las circunstancias son difíciles. La mejor forma de ayudar a los niños a desarrollar la resiliencia es brindarles amor, respeto y comprensión. Ser sus guías y apoyo. Ellos deben saber que cuentan con adultos de confianza a los que pueden acudir en caso de que se sientan solos o tengan dificultades. En estos momentos es natural que sientan miedo, incertidumbre, enojo o frustración, pero todos estos sentimientos pasarán y nos enseñarán que podemos salir fortalecidos de las situaciones más complicadas. Recuerda esta frase del escritor Anthony Robbins: siempre eres más grande que tus circunstancias, eres más que cualquier cosa que te pueda ocurrir. Gracias, Sandy, preciosa la cápsula, y aparte nos describes perfecto lo que es la resiliencia, te lo agradezco muchísimo. Yo creo que a todos nos va a servir muchísimo haber escuchado todo esto. Y bueno, tenemos con nosotros a Miguel Ángel de León. Él es maestro en psicoterapia de niños y adolescentes, es director y fundador del Centro de Atención y Educación Psicológica ISCALTI. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Pues muy bien, agradecido de ser una voz más aquí para aportar algo a nuestra sociedad. Sí, muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, ¿por qué los padres son fuente de resiliencia para los niños, Miguel? Qué buen punto. Es súper importante que tengamos todos los padres, que hoy podemos estar irritables, intolerantes, desesperados, cansados. El trabajo en la computadora, muchos colegas terapeutas van refiriendo que estar frente a la computadora se vuelve más cansado que estar frente a la cara de un ser humano y la gesticulación que de pronto podemos disfrutar en muchos sentidos. Y es muy importante que ahorita entendamos, antiguamente se pensaba que la resiliencia era una capacidad innata, y sí, en una parte, pero los estudios han venido a demostrar que la resiliencia también se puede generar por un entorno en el que generas bienestar, alegría, comodidad. Un factor muy importante para ser resiliente es que no haya violencia intrafamiliar.
Y entonces esto me lleva a algo que ojalá que pueda ser práctico para el público, ¿no? Estamos encerrados hoy. Sí. Y tenemos que entender que las emociones no son buenas ni malas. Enojarme, hacer una crisis, es la forma como mi cuerpo, mi mente, está reaccionando y respondiendo a una situación anormal, extraordinaria, y está bien, es normal. Lo que yo tengo que cuidar mucho es cómo voy a hacer que salga esa explosión. Yo puedo vomitarle encima a alguien mi malestar, o puedo buscar el espacio, irme a una recámara, aislarme. Yo con los niños muy chiquitos, 6, 7, 8, 10 años, de hecho es una práctica en escuelas militares, que yo le veo una parte muy buena. Cuando están muy enfurecidos, cuando no quieren obedecer, los ponen a hacer 100 sentadillas. Claro que a la 30, ya esa furia y toda esa locura que traías, ya no es tanta. Tenemos que ir encontrando esas formas apropiadas, adecuadas, y de pronto como padres, ser el modelo. Siempre le pregunto a los padres, ¿cuántos años tienes? 40, 50, 30. ¿Tu hijo? 7, 15, 20. Matemáticamente hablando, mi cabeza me diría que 40, 50 es mucho más maduro que 7, 10 o 15. Y es un momento para no perder de vista eso. Hoy tenemos que ser más maduros que nuestros hijos. Claro. Y eso es parte de enseñarles a ser resilientes. La resiliencia es esta capacidad de poderte adaptar ante un golpe. Cuando tú tienes un choque y tienes estos autos que ahora han hecho en donde el metal se regresa solito a su posición, esa es la resiliencia. Y no depende de nada extraordinario. Depende de que los niños, en este caso, pensando en los niños, tengan oportunidad, primero de saber que si cometieron un error y lo hicieron mal, lo pueden reparar. Esto va construyendo tu autoestima, Cris. Cuando un niño aprende y entiende que se puede equivocar y que después puede reparar, te deja una sensación de bienestar y de bondad. Además, se va construyendo en lo interno una sensación de bondad, de soy bueno. Oye, Miguel Ángel, ¿y eso podemos nosotros modelarlos? O sea, sí. Ahorita que estamos hablando, porque estamos hablando exactamente de lo que está pasando con el COVID y con lo que está sucediendo en el interior de las casas. Entonces, ahorita, por ejemplo, nosotros podemos modelar este tipo de cosas y eso es enseñarles resiliencia. Ponnos algunos ejemplos de modelaje. Te voy a dar un ejemplo muy bonito y muy práctico para que la gente... Hay un autor, de hecho, por favor, en nuestras redes sociales estamos publicando 2 videos que me parecen súper importantes, Iscalti Psicoterapia. Hay uno de Rick Lowy, es un investigador estudioso de la terapia del aprendizaje y que trabaja con niños con problemas de aprendizaje y niños discapacitados. Y él da una historia maravillosa que la escucho y me emociona y me parece muy práctica. Él dice que una buena autoestima va a depender mucho de lo que tú recibes en la vida y de lo que das. Y pone el ejemplo de 2 niños. Hay un niño que es el jefe del equipo estrella, es el más guapo de toda la escuela, es el que tiene las mejores calificaciones, y él equipara esto, cuando él recibe cada vez un reconocimiento, es como si tuviera fichas de póker, ¿no? Y tiene toneladas y toneladas y toneladas de fichas de póker, de tal suerte que cuando él tiene que apostar o entrarle a algo que es novedoso, pues tiene un montón de fichas de póker en su autoestima que le van a permitir gastar las que sean, ¿no? Va a la fiesta de fin de año con la chava más guapa de la escuela y le sale un grano en la nariz y dice, pues un grano en la nariz, ¿no? Si yo tengo aquí un montón de fichas de póker, este grano en la nariz le va a quitar 3,000 fichas de póker, pero tiene 80,000, 100,000, ¿sí? El otro punto es cómo es que esa persona se hace de fichas de póker, ¿no? Y uno se hace de fichas de póker o de reconocimiento de autoestima cuando voy escuchando de manera objetiva lo que hago bien. Como padres, como seres humanos, estamos muy acostumbrados a cacharnos en lo que hacemos mal. Hoy, la política, que debería ser una herramienta de organización, de unión, la política nos está dividiendo. Y tenemos que renunciar a eso. Tenemos que hacer solidaridad con todos, hermanarnos. Entonces, y llevándolo a la casa, si yo estoy furioso porque mi hijo está brincando, se está riendo con los perros, está haciendo un escándalo, y yo estoy tratando de tener una sesión de psicoterapia, y llega un momento donde mi cavernícola, que todos tenemos un cavernícola, y ya nos platicaba antes, ¿no? Detona y salgo a decirle, ¿te callas o qué? ¿No? Bueno, yo tengo que ser consciente que si yo salgo y le grito a mi niño que estaba feliz, sonriendo, divirtiéndose, este grito, que a lo mejor es injusto, porque, bueno, también troné, y se vale, le va a quitar 5,000 fichas de póker, ¿no?
Y si además de eso estoy tan enojado porque perdí el negocio de mi vida y le digo, me da vergüenza que seas mi hijo, no es posible que no te sepas comportar en este momento. Y entonces empiezo yo a hacer una catarsis y un desahogo sobre ese niño o de mi esposa o conmigo mismo, me estoy quitando un montón de fichas de póker. Si en este momento yo tengo pocas fichas de póker, porque todos estamos siendo golpeados en nuestra autoestima, nuestros ingresos económicos se están viendo afectados severamente, y entonces estamos inseguros. No es momento para ir a la crítica destructiva, tengo que ser muy consciente, y no digo que sea fácil. Yo le dejaría de tarea también a los papás hoy, vean Intensamente. Es una película maravillosa, que además te hace entender cómo no hay emociones malas, todas tienen una función. El punto es cómo las voy a acomodar para que esto me sea útil en mi vida. Paralelo a esto que sucedió con el coronavirus me hace pensar, muchas veces soñé, ¿y si un día todos los padres y las madres pudiéramos estar encerrados con nuestros hijos un mes en la casa para conocerlos y verlos y entenderlos, ¿no? Lo soñaste y lo pediste, Miguel Ángel, ¿se te concedió? Ya sabemos quién es el culpable. Sí. Y resulta que hoy, que estoy en casa, me doy cuenta que mi hijo ríe mucho. Me doy cuenta que mi hija trabaja mucho. Me doy cuenta que tengo una esposa generosa, que nos cuida. Y me emociona. Creo que es la otra parte que debemos de mirar. Creo que es la otra parte que también tenemos que concientizar. Y cuando yo hago esa conciencia, eso me da elementos para que desde la parte emocional yo también pueda frenarme cuando estoy a punto de reventar o encontrar una alternativa apropiada para también drenar mi coraje. Ok, Miguel Ángel, ¿qué pasa si ahorita los que te están escuchando dicen, bueno, yo ya grité, yo ya le dije eso que no le debí de haber dicho y ya perdió sus fichas él y yo? ¿Qué puedo hacer para resarcirlo? La psicología maravillosa nos dice que hay esta capacidad de reparación. Y cuando yo acudo a un acto auténtico, genuino, de ofrecer un perdón y no volver a cometer el acto dañino, y por el otro lado, además, doy 20 fichas de póker reales, o 50, o 1,000,000, ¿no? Digo, ver a mi esposa todos los días trapeando, ella es una científica, ¿no? Ella es una estudiosa, y la veo trapeando y veo mi casa limpia, me gustaría decirle gracias, ¿no? ¿Cómo te ayudo? Creo que justo esta visión y esta generación de acciones concretas ahí son actos reparatorios, que además desde la psicoterapia, eso te dice la psicoterapia. Si tengo la suerte de ir a un psicoterapeuta, hoy ya vemos muchos que estamos ofreciendo nuestros servicios de forma gratuita a gente que verdaderamente no puede pagarlo o incluso reduciendo nuestros costos. Llama. Yo la semana pasada estaba reventando con mi equipo porque unos actúan de una forma, otros de otra y hablé con mi terapeuta y dije, qué bueno que tengo mi terapia, porque sí hablar. Cuando nosotros ponemos en palabras nuestras emociones, eso se lo digo a los padres, enséñale a tu hijo a ponerle nombre a esa emoción. Si el niño está hiperactivo, grosero, irreverente, hay emociones que tiene que ponerle un nombre. Y entonces tú como experto, padre, adulto más maduro, tendrías que decirle, lo que te pasa es que estás cansado. Lo que pasa es que tienes mucho sueño, tienes mucho miedo. Muchos niños hoy se están yendo a dormir a la cama con los padres, porque tienen miedo de que algo vaya a pasar. Claro. Es momento para contenerlos. Muchos papás están furiosos porque los hijos no están ayudando en el quehacer o porque no están apagando el iPad a la hora que deberían de hacerlo. Tenemos que ser más flexibles en este momento. He usado esta metáfora antes, de otra forma, hoy quiero mencionarla así. Tenemos que pensar que no podemos ser como un palo duro de roble, ¿no? El roble es una madera muy dura, que si yo lo doblo, es tan duro y es tan fuerte que al meterle fuerza se va a romper. Claro. Tengo que ser tan flexible como una varita de bambú que la puedo unir en sus extremos. Si yo pienso en uno y en otro, ¿qué es más fuerte? ¿La varita de bambú o el palo duro que se rompe? Bueno, hoy es un momento para saber identificar cuándo tengo que ser tan duro como un palo, aunque se rompa, o flexible como una varita de bambú. Y son competencias humanas que creo que si las vamos desarrollando, y hoy este momento nos para a eso, a darnos cuenta cómo tenemos que atender la educación emocional, la inteligencia emocional. Nos hemos olvidado de ella por muchos años, ¿sí? Mucha gente. Hemos primado la inteligencia cognitiva. Basta. La naturaleza nos está diciendo, observa. Boris Cyrulnik, que es el autor de La Resiliencia, habla de algo bien interesante y que además él dice que se da en esos países indonesios o estos países donde la educación es lo máximo de lo máximo, que es se me fue la palabra, pero es
es esta palabra que describe el ir frenando fenómenos. Ralentizar es la palabreja. ¿Sí? ¿Qué significa ralentizar? Hacer que las cosas vayan más despacio. ¿Sí? Vivimos en un mundo de queremos ser los número uno, queremos todo rápido, dame un videito de 1 minuto porque si no, me quitas tiempo. Alto, eso nos está diciendo, ¿qué creen? Tener paciencia, darme el tiempo para sentarme con mi hijo. No entiende el ajedrez y además me cambió las reglas y eso me enfurece. Flexibilízate, juega un ratito la regla de tu hijo y después le pones la regla, haciendo lo que le llamamos en psicología función paterna, ¿no? La función paterna, que no tiene que ver con el hombre, sino es una función desde el aparato psíquico que significa poner límites de manera gradual y adecuada, dar estructura. Hoy nos toca hacer función paterna a muchos. Y si lo logramos, Cris, vamos a salir mejores seres humanos de esta situación. Vamos a salir padres exitosos, padres vinculados. Esto nos está obligando a vincularnos con nuestros hijos, a invertirles tiempo en calidad y en cantidad. Sí. Y si no lo entiendes, ven a terapia, por favor. Sí, caray, sí. Y bueno, esto que está diciendo Miguel Ángel creo que también es muy importante. Bueno, estamos los 5 aquí, por supuesto, al servicio de la comunidad, ¿no? Sí. Para tratar de ayudar a todos los que están viviendo esta situación que está siendo como muy, muy difícil. Y bueno, tratando de poner nuestro expertise sobre la mesa para que las personas que nos están viendo pues encuentren estrategias como todas las que ustedes han estado nombrando aquí, la resiliencia, estrategias de tranquilidad, los juegos de mesa que dijeron, ¿no? El pintar, el escribir, Silvia nos estaba diciendo también, el escribir, ¿no? Que por supuesto es el tema de la próxima semana, como ustedes ya saben, vamos a hablar de todas estas estrategias que nos pueden ayudar ahora que estamos en el interior de nuestras casas y que nos pueden ayudar de una manera positiva a tener una mejor relación entre todos nosotros y por supuesto a tranquilizarnos un poquito más con esto que está sucediendo, ¿no? Y entonces, bueno, Miguel Ángel, una conclusión breve, por favor, a tu intervención y muchas gracias por estar aquí. Mira, me parece que es un momento extraordinario también para una tarea que tenemos pendiente con nuestros hijos. Es mucho más importante visualizar los talentos de mi hijo que sus defectos. Y es una oportunidad para que hoy me dé el tiempo para observarlo. Y a lo mejor descubro que aquello que es una lata y que es una monserga y que es una cosa que me incomoda, quizás sea el mejor talento de mi hijo, pero que depende de que haya un buen coach que lo encauce y lo ayude a potencializar eso que hoy parece ser molesto. Oye, te agradezco mucho que hayas venido, Miguel Ángel. Ya sabes cuánto te queremos aquí en Diálogos. De veras, gracias. Ahora sí que con la sana distancia que todos estamos teniendo, pero ayuda mucho tu voz a sumar en estos momentos. Te agradezco tu participación. Vamos a un corte. En un momentito regresamos. Quédate con nosotros. Estamos en Diálogos en Confianza. Continuamos. Muchísimas gracias por todos los comentarios que nos han dejado a través de las redes sociales, de sus llamadas. Y para cerrar mi participación y a manera de conclusión les leo 3 que son los que predominan en este tema. Primero nos hablan de que la información también puede hacer daño, nos dice Fabi en Facebook Live. En mi caso yo voy por la vida tratando de ser mejor persona, hacer a mis hijos gente de bien, tengo tiempo yendo a terapia, pero también tanta información cuando investigas, te sientes mal, te sientes incapaz, esta información puede afectar y aquí yo agregaría que tiene que ser información certificada o veraz, porque sí, cuando nos invadimos de tanta información y fake news, pues por supuesto que nos puede hacer daño. También otro comentario que nos dice Victoria en Facebook Live, la violencia emocional se convierte en un círculo vicioso en la vida, pues al reprimir las emociones de nuestros hijos les cortamos la libertad de ser y sentir. Esto se manifiesta en contextos como la escuela, más tarde cuando son adultos en la pareja y después con los niños volvemos a iniciar este círculo. Es importante educar en las emociones. Esta sería el segundo aspecto importante. Y el tercero es respecto a lo que también ya había comentado en varias llamadas anteriores, sobre cómo educar a tus hijos sin violencia cuando es lo que tú has aprendido o has recibido. Un anónimo nos dice, yo tengo un niño de 3 años y me pregunta por qué estoy triste y que quiere que juegue con él, pero yo me siento muy mal
Yo he tratado de dejar el miedo en esta contingencia, pero tengo mucho miedo a mis sentimientos y me he dado cuenta que a veces he tenido crisis de pánico y me he puesto violenta. ¿Cómo hacer para salir de esto? Esas serían las 3 últimas conclusiones. Los dejo hasta aquí. Muchísimas gracias a todo el público que nos escribe. Me despido y los invito a ver el resumen de lo más importante de este programa. La violencia, en primer lugar, es una actividad cultural. Se nos dispara por muchas situaciones y una de ellas va a tener que ver cuando estamos sometidos a una realidad diferente a la que queremos. Tenemos que estar conscientes de que estamos sometidos a una situación que no deseamos, que no quisimos, pero eso no implica que no la podamos sobrellevar. Esta realidad que me está alterando, la tengo que descargar sobre alguien y la descargo sobre las personas que me es más fácil descargar. Los que son más débiles que yo. Híjole. Y los que tengo más cerca. Nuestra confusión emocional por esta falta de claridad de cómo manejarnos no es de ahorita, viene de muy atrás. El silencio es algo que difícilmente se reconoce como violento, que es una de las maneras más violentas que tenemos los humanos dentro de casa. No es que el papá o la mamá le quiera hacer daño al hijo, sino que realmente hay una preocupación de formarlo porque él está haciendo algo inadecuado. El único medio que conoce el papá o la mamá para corregirlo es a través de una agresión física. No es lo mismo el papá que está tratando de corregir desde una forma violenta, pero no está queriendo hacer daño al hijo, que aquel que lo que está sacando es el enojo que tiene por otra razón. El que menos reconoce que ejerce violencia es el que la ejerce. Las emociones sirven para algo, me están indicando algo, me van a decir qué es lo que tengo que hacer frente al ambiente. Cuando estamos en una situación de estas con los niños, donde los niños son más libres que nosotros, mientras que todavía no los hayamos reprimido, sometido o domesticado. Al niño que le damos la cachetada o la nalgada o le decimos que hiciste muy mal, vas a estar castigado una semana y ya, lo que estamos haciendo ahí es quitarle poder. Tenemos una parte donde está normalizada y está naturalizada la violencia. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso, ya vamos con las conclusiones y les quiero dar las gracias a todos los que se conectaron. Aquí hay una señora que me dice, por favor, saludos a Gloria Franco, que nos ve todo el tiempo, los saludo. A todos los que están conectados, gracias, de veras, gracias. Y ya saben que este programa se queda grabado para que lo puedan ver o lo puedan compartir. Lo pueden compartir a través de YouTube. Mañana ya está en YouTube. Y bueno, a forma de conclusión, por favor. A forma de conclusión, es una oportunidad para vincularnos diferente con nosotros. Yo creo que es importantísimo recuperar el poder sobre nosotros en lo emocional. Y para eso es reconocer cada emoción y ir aprendiendo cómo dejarla fluir, a veces a solas hasta que se me acomode lo que se me tenga que acomodar para que entonces pueda yo vincularme con los de afuera que están cerca de una manera distinta. Pongamos ese ejemplo de ponernos a trabajar con nosotros y tratemos de no engancharnos en esas provocaciones que el mismo medio nos está promoviendo en este momento. Claro, por supuesto que sí. Hay muchas personas que te mandan saludos. Ay, muchas ¿Y gracias. dónde te pueden contactar? Pues en mi celular, si se los doy directamente, si 55 5103 4716. Perfecto, porque muchos están pidiendo que cómo pueden contactarse para tener terapia. Adelante, claro. Por favor, gracias, Sil. Muchas gracias. Yo tengo 2 ideas a manera de conclusión precisamente. Una es que los papás, los hombres, como decían hace un momento, podemos predicar con el ejemplo. Es decir, involucrarnos los papás, ¿no? Involucrarnos en trapear, en lavar los trastes, en la ropa, en la comida, ¿no? En todas estas acciones. Porque aparte el hogar es de todos, ¿no? Así es, de compartirlos, todos somos responsables de ello, ¿no? Entonces, esta es una parte que yo quisiera mencionar antes. Y otra muy importante que no quiero dejar de decir es que no queremos normalizar, ni naturalizar, ni acostumbrarnos a la violencia hacia el personal de salud.
Es algo un fenómeno que vimos o hemos estado viendo, que ha surgido, y no queremos que esto se vuelva algo normal o natural o que nos acostumbremos. Es importante entender y saber que nos están ayudando, que todo el personal de salud, enfermeras, médicos, psicólogos, camilleros, todo el personal de salud está a favor de nosotros y nos está ayudando, y que más bien podemos ayudarles y cuidarlos, empezando por cuidándonos nosotros, que esa es la mejor manera de ayudarlos, quedándonos en casa. Por supuesto, muchísimas gracias. Gracias por haber estado aquí. Por favor, adelante. Gracias. Yo diría que tengamos confianza. De esto vamos a salir. Tarde o temprano vamos a salir. Necesitamos tener confianza, necesitamos resguardar nuestro espacio de tranquilidad. Y con los adolescentes especialmente hay que negociar. A ellos ya no les podemos ordenar. Hablemos con ellos y que ellos propongan primero. En vez de que nosotros les digamos qué es lo que tienen que hacer, que ellos propongan, que ellos sugieran y negociemos con ellos. Tenemos que aprender a relacionarnos de una manera distinta. Y por último, con este comentario de Víctor, la violencia de género es una violencia que ejercemos los humanos en contra de otro ser humano en razón del sexo. Y eso significa que también hacemos violencia en contra de los varones. Y es un compromiso que tenemos todos, los varones desde suyo y las mujeres también, y toda la humanidad, por entender que todos estamos en el mismo barco y que todos vamos a poder salir juntos de aquí. Muy importante. También te están mandando muchos saludos. Gracias. ¿En dónde te pueden contactar? En el Centro de Desarrollo, creo que han puesto el correo, y también en mi celular, 55 37 32 0941. Y, por supuesto, doctor, ¿dónde lo pueden contactar? Bueno, desde luego la Secretaría de Salud, el micrositio que tenemos ahora desplegado en la Secretaría de Salud es una de las mejores maneras de encontrar información y contacto y ayuda en caso necesario. Importante. Y bueno, vamos a tener, por supuesto, en todas las redes, vamos a tener los datos de nuestros invitados del día de hoy, de los especialistas. Algunos me están diciendo que por favor repitan los teléfonos. Lo voy a poner yo en mis redes, por supuesto, los teléfonos de ellos. En las de diálogos van a estar también para que los puedan contactar, las puedan contactar. Y bueno, muchísimas gracias. De veras, concluimos el tema del día de hoy y vamos a entrar a la sección, como siempre hemos estado haciendo al final de diálogos de COVID, donde vamos a atender a las dudas y a las preguntas que ustedes han estado teniendo durante todo este tiempo. Y bueno, tenemos el día de nosotros a la doctora Isabel Villegas Mota. Ella es infectóloga, pediatra, jefa de infectología y epidemiología clínica del Instituto Nacional de Perinatología. Isidro Espinosa de los Reyes, de la Secretaría de Salud. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Hola, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, tenemos algunas preguntas y creo que la más importante del día de hoy, porque es la noticia de hoy, ¿qué implica esto de la fase 3 y cuáles son los cuidados extras que tenemos que tener? Pues sí, bienvenidos a la fase 3. Si no estábamos suficientemente espantados, ¿verdad? Y no teníamos suficientemente preocupación, hoy entramos a la fase 3. ¿Qué significa esto? Como sabemos, esta se caracteriza por una diseminación y por un incremento exponencial de casos, y en términos llanos, a mí me gustaría platicarlo como no sabemos quién a mi lado está infectado o ha estado en contacto con alguien. Se pierde ya prácticamente la trazabilidad de cualquier caso. Si antes nos tocaba, o hasta hace unos días, sabíamos que el vecino fue diagnosticado positivo o fulanita. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que ya no sabemos si quien está a mi lado ya estuvo en contacto con alguien que es positivo o si ya está desarrollando la infección. Se vuelve muy complicado el seguimiento de contactos. Todavía hasta hace unos días podíamos ver quién es el contacto primario de un caso positivo, pero ahora cuando nos damos cuenta, cuando nos dicen tengo infección por coronavirus y estuve contigo, nosotros ya estuvimos con otras 10 personas y muy probablemente lo hicimos sin ninguna precaución o sin haber tomado la sana distancia o sin haber utilizado un
alguna protección, no necesariamente un cubrebocas, sino alguna protección de barrera, como una careta o un pañuelo con alguien más. Entonces, esto es lo que caracteriza, que ya las medidas tienen que ser, sí o sí, extremas, y que tenemos que pensar, sin discriminar y sin que esto genere violencia, que prácticamente quienes están a mi lado pueden ser personas potencialmente contagiadas y que yo puedo ser una persona potencialmente contagiada y conducirme como tal, con estas precauciones al utilizar mi cubrebocas y mi distancia, que si lo haces tú y lo haces tú y lo hago yo, entonces nos estamos protegiendo a todos. Entonces, ¿cuáles serían los cuidados que tenemos que tener ahora? ¿Más extremos de los que ya hemos tenido? Sí, yo sugiero más extremos, por un lado, en cuanto a aislamiento, es decir, seguir quedándonos en casa, eso lo vamos a insistir todo el tiempo, porque es la mejor manera de estar protegido. Es la mejor barrera que tengo ante la infección que está circulando en la población. Desafortunadamente, muchos tenemos que salir a trabajar o aunque quisiéramos quedarnos en casa, bien resguardados, pero quienes tenemos que salir también o quienes tienen la necesidad de estar en convivencia con otras personas tienen que extremar precauciones. Si antes no llevaba mi gel en alcohol en la bolsa para estarme frecuentemente lavando las manos, entonces ahora lo tengo que llevar. Si antes no utilizaba una protección para lo que hablo y lo que habla la otra persona, ahora la tengo que utilizar. Si antes no desinfectaba todas las superficies que toco, ahora las tengo que estar desinfectando. Entonces, sí tenemos que extremar precauciones, por supuesto. Importantísimo eso, aunque, bueno, pues muchos sí hemos estado haciendo todo eso, ¿no? Pero es cierto, muchos tienen que salir, tenemos que seguir saliendo a trabajar y entonces duplicar los esfuerzos, eso es importante. Muchísimas gracias, doctora. También tenemos otras dudas. Tengo artritis y no encuentro el medicamento hidroxicloroquina. Parece que la gente se dedicó a comprar este medicamento debido a que el gobierno lo anunció como medicamento para tratar el COVID-19. ¿Me podrían decir dónde puedo localizar este medicamento? Me urge. ¿Qué pasa con todas las personas que están haciéndoles falta? Sí, es muy desafortunada esta situación. Hidroxicloroquina pueden conseguir en el caso de patologías ya diagnosticadas y tratadas. Hay asociaciones que pueden apoyarle porque están recabando sobre todo o incluso tratamientos de instituciones en las que no se están utilizando al no corroborarse que sea un medicamento útil. Además, no es un medicamento que podamos ingerir a domicilio. La recomendación también para las personas que lo tengan es entregarlo a los sitios en los que se puede distribuir a pacientes, como son asociaciones, por ejemplo, de estas enfermedades. Puede ser también en hospitales y no tendría por qué faltar para ellos porque no es un medicamento que tenga que agotarse por estarse utilizando en la atención de pacientes y porque no nos podemos automedicar con un medicamento como este. Y porque tiene además efectos secundarios, eso es importante que lo sepa la gente. Si alguien compró porque les dijeron que este era el medicamento o alguien acaparó en farmacias, etcétera, el medicamento, tienen que liberarlo porque es más riesgoso poder tenerlo al alcance de todas las personas por los posibles efectos secundarios. Y pues pasa como con el papel y como pasó con cubrebocas y con N95 y con caretas, con todos los recursos que en lugar de estar llegando a donde tienen que estar llegando y a quienes sí lo necesitan y está demostrado que se necesitan, pues están o guardados en nuestras casas o mal utilizados, ¿no? Claro. Entonces, liberémonos de todo aquello que de pronto hicimos en compras de pánico para que se utilicen y se redireccionen los recursos. Claro, para que realmente lo utilicen las personas que realmente lo necesitan, importantísimo. Nos están preguntando, ¿los familiares de enfermos que están fuera de los hospitales, ellos corren riesgo de enfermarse? Sí, por supuesto, sí. Los sitios de mayor riesgo actualmente para contagiarnos pues son los hospitales, porque ahí están los enfermos. Los hospitales en donde se reciben pacientes potencialmente infectados tienen
o definieron muchas estrategias. Por un lado, hacer esto que hemos visto, que son hospitales COVID y no COVID, lo cual nos permite primero generar ya dos grandes grupos, ¿no? Los que están enfermos de vías respiratorias, que pueden ser COVID, y los que no. Entonces, esto da una cierta protección. Bueno, otra segunda barrera que tenemos en los hospitales es que también tuvieron que disminuir las cirugías programadas, la consulta habitual programada o la que no es de gravedad, y esto en todo el país, lo cual hará pues que muchas atenciones se retrasen, pero nos permite también tener dispersa a la población, no tener a toda la población en atención médica y darle prioridad ahora a la pandemia. Pero si tengo que asistir por algún control importante, por alguna enfermedad crónica, por estudios relevantes o por alguna urgencia, lo ideal es hacerlo lo menos acompañado. Se están disminuyendo también las visitas en los hospitales y se está implementando incluso que familiares de pacientes COVID positivo no estén en salas de espera ni estén en el hospital con los pacientes. Esto es muy importante porque los familiares de un caso positivo son sospechosos prácticamente o contactos directos de un caso positivo y muy probablemente van a desarrollar la enfermedad. Entonces, tienen riesgo ellos y tenemos riesgo todos los que estamos en el hospital de contagiarnos de alguien así. Entonces, no vayamos al hospital con más de una persona, que no baje la persona si no tiene que hacerlo, que esté separada de nosotros, que esté separada de las multitudes. E insisto, casi todos los lugares tenemos como estrategias para que las personas estén separadas, porque sí es mucho riesgo. Así que, sobre todo ahora en fase 3, si vamos a ir o tenemos necesidad, cubrebocas y estar viendo que los demás también estén utilizándolo y estar separados lo más posible. Sí, difícil, porque bueno, todos quieren estar con sus seres queridos, ¿no? Entonces están Muy asustados, difícil. pero hay que hacerlo Sí. justamente en este momento. Algo que está sucediendo mucho, doctora, y que está preocupando a las personas es con respecto a lo de la comida, de comer en la calle o pedir comida a domicilio y todo esto, ¿qué medidas tengo que observar? Y si es cierto que el calor de las estufas y los anafres mata al virus. Ok, bueno, ingerir alimentos en la calle siempre es riesgoso de entrada, pero también entendemos que se puede tener la necesidad o hay la necesidad de hacerlo o tengo la necesidad de Y aparte, venderlo. hay muchos ¿no? que están viviendo de eso, doctora, y que es justo, muchas personas quieren ayudar a los de alrededor, pero tienen miedo de comer fuera. Es o de pedir. cierto, y sí hay que tener precauciones. ¿Cuáles son las precauciones o qué pasa con la preparación de alimentos? Vemos en las imágenes y preguntan sobre anafres, por ejemplo, ¿no? Toda preparación de alimentos, toda actividad que tengamos en estos días tiene riesgo de ser un potencial contagio. Perdón, ¿por qué? Porque durante la preparación de los alimentos es cuando pueden contaminarse. Puede ser que yo lo prepare en un anafre, pero cuando lo entrego, toso. O cuando estuve amasando a lo mejor. O incluso la comida que llega a domicilio, que se entrega a domicilio, puede estar muy bien preparada, pero cuando llega a mi domicilio ya pasó por 2 o 3 manos más, que no sabemos si en ese momento se metieron la mano a la nariz o tosieron en la mano, ¿verdad? Entonces, o están hablando y las partículas de saliva están depositándose en las cajas. No es para espantarnos todos, es solamente para tomar las precauciones necesarias. Es decir, si voy a preparar alimentos en la calle, los tengo que preparar con la máxima higiene respiratoria posible y de manos. No puedo estar preparando alimentos y tocarme la cara. No puedo estar preparando alimentos y no estar cubierta de nariz y de boca. No puedo consumir un alimento sin tener la precaución de estar en un lugar en el que están tomando las medidas adecuadas y sin hacer la limpieza adecuada a utensilios o empaques
que esté recibiendo. Me gustaría recalcar un poquito lo de la boca, porque yo he visto muchos que se destapan la nariz. Es boca y nariz, ¿verdad, doctora? Boca y nariz, eso es muy importante, sí, hay que cubrir boca y nariz. Las secreciones que pueden contener al virus están en la nariz y están en la boca. Y el ingreso del virus puede ser nariz y boca. Entonces, también estar ojos, pero cocinando... esto es muy raro. Si tú tienes, si yo tengo, insisto, protección, ni tú expulsas, ni yo expulso gotas de saliva. Entonces, por ejemplo, si salimos y vemos que la persona que está cocinando está teniendo todas estas precauciones, puedo tener más confianza. Así es, sí. Tener esta confianza e incluso orientar. A veces no todas las personas saben que el cubrebocas se usa tapando la nariz. El cubrebocas llega a ser incómodo porque tiene resortitos y estos resortes, si los ponemos a veces sobre la oreja, a los 10 minutos ya duele muchísimo, ¿no? Y entonces con las manos tocamos el cubrebocas, tocamos la cara y ya estamos contaminando. Los cubrebocas, bueno, preferentemente dejarlos para el sector salud y utilizar todas las opciones de pañuelos y creaciones fáciles o de caretas fáciles que podemos utilizar uno u otro para la población en general, pero sí hay que saber utilizarlos. ¿Y las dos cosas, el cubrebocas y la careta? También está bien, podemos utilizar para el día a día o uno u otro, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Si yo me pongo un cubrebocas, entonces yo no expulso tantas gotitas, protejo más. Pero si yo tengo una careta, no las expulso tanto y además me protejo de las que pueden llegar a mí. Perfecto. Doctora, muchísimas gracias. Al Hay contrario. muchas preguntas, pero bueno, claro que nos ayuda muchísimo todo esto para que todos estemos como mucho más tranquilos. Y bueno, gracias a todos, muchísimas gracias. Gracias a ti que siempre estás del otro lado de la pantalla. Gracias a Todo Diálogos y a Canal 11. Y bueno, ahora para terminar, una canción inspiradora apropiada para estos tiempos. Acompáñame. El miedo de hoy mañana será templanza, el llanto será esperanza y evolución. Estamos en pausa pero el amor avanza, en tiempos desoladores por dentro nos crecen flores y compasión. Esto pasará, esto pasará. Tenemos el cielo intacto y la tormenta terminará. Esto pasará, esto pasará. Es solo cuestión de tiempo, la música del silencio renacerá. Esto pasará, esto pasará. Lo que hoy es incertidumbre será sonrisa y se acabará este ciclo de oscuridad. Mañana se irán los muros, vendrá la brisa y ya nunca olvidaremos que cada segundo es una oportunidad. Esto pasará, esto pasará. Tenemos el cielo intacto y la tormenta terminará. Esto pasará, esto pasará. Es solo cuestión de tiempo, la música del silencio renacerá. Mi corazón ardiendo como espigas en la sierra, la tierra habla, es hora de escuchar. Esto pasará, esto pasará. Tenemos el cielo intacto y la tormenta termina.